En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados, con vos. Bienvenidos, bienvenidas. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Nos pone felices el sol. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición, oh Dios. Padre, soy nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Las 2 en punto en la República Argentina. Frío, pero hay sol. Todo difícil, pero hay sol. Desanimados, pero con sol. No te veo celebrando como yo. Sí, totalmente, ¿Sí? pero claro, yo por me puse supuesto. muy contento y lavé ropa Súper. hoy. Antes de venir para acá, Muy bien, upa, a Rey. lavar ropa. Pero Y claro. sí. 12 grados la temperatura en este momento, 15 la máxima para hoy. Este sol nos va a acompañar toda la mañana y toda la tarde. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición, oh Dios. Hoy equipo completo. Padre, sol nuestro que estás en los cielos. Está el doctor Jorge Tartaglione con su impecable traje. No dejes nunca de Fede Yáñez, porque eso me pone bien cuando estoy un poco el mal. profe Rafaele. La luz nuestra de cada Empecé por los chabones. Y Noé Dance y Verónica Castañares Sí, en kimono las dos. tal cual. Gracias, Rey, cumpliste, ¿eh? Cumplí, ¿eh? Sí. Clara Ser también está Sí, con es su verdad. kimono de... Gracias, Rey. Kimonos espectaculares de Sofía y Alfonso, De Sofía y chicos. Alfonso, sí. No, no Estoy saben muy lo que contenta. son. A ver, déjamelo Sí. tocar. Epa. Claro, Doc, por supuesto. Bueno, Bueno, Tan divinas las no, dos. está, El Doc está es muy Doc. bueno. El Doc toca con manos de Doc. exactamente. Jamás. Es impresionante. Al Doc lo dejamos, toque nomás. Claro. No, es divino. Realmente es impresionante. Sofía y Alfonso hacen estas prendas súper originales. No hay dos iguales, así que... Es un gran regalo para hacer, chicos. Sí, porque además es accesible, entiendo. Sí. Entonces... ¿Qué me está diciendo que te compró un regalo? no, estoy diciendo que lo pueden ir a... No, sí, está en que buen en este precio. momento Están a muy buen difícil, precio. Está muy que vos buen decís, che, no, porque es una Sí. prenda tan linda que Queda uno lo bien. relaciona con que es un objeto Además, ustedes se- inalcanzable. porque ¿Vos tenés asocia- uno, Rey? ¿Eh? Yo tengo uno que me regalaron. Y aparte es un regalo personal, porque Rey dijo, Sí. yo me fijé, Elegí- busqué, elegí lo que le podía gustar a cada Ah, uno. es un buen regalador, Sí, Rey. no elegí el Un de regalón. Pedro porque me ¿Eh? dijo Bueno, "Chao, pero regalón. después lo déjame viste. que le regalamos que nosotros elegimos. Sí, que nosotros ellos elegimos. eligieron. Estoy muy contenta con el Muy mío. lindo. Sí, así que bueno, muchas Bueno, gracias. Gracias a todos. Bien, a ver, vamos ¿Qué? a arrancar por un tema que yo lo conté varias veces, ¿no? Cuando uno elige con qué abrir el programa, es una charla que nosotros tenemos previamente. En general, uno trata de que sean los temas que más les importan o presume que más le importan a la audiencia, ¿no? A veces acierta, a veces no.
a veces se plantean los temas porque nos parece a nosotros que es trascendente independientemente del impacto político o popular. Pero claro, cuando uno habla, por ejemplo, de cualquier servicio público, sabe que es un tema que interesa de manera transversal. Y nos queríamos detener en cómo se está viajando en este momento en transporte público. Había no sé si era un podcast que hacía, ¿era Carolina de Según? No. Que se llamaba viajeparalorto.com. Carolina Yamú, sí. ¿No? Sí. Viajeparalorto.com. Un blog. Un blog era, un blog. O sea, hace muchos años. Hace muchos años. Imagínate muchos años. cómo viajas ahora, Carolina. O sea, muchos años. No sé si seguís viajando, pero a ver, si ya hacías ese blog, es muy poca paciencia. En cuanto a la calidad del transporte, es muy desparejo. Porque, a ver, yo tomo algunas líneas de ómnibus que las veo bien. No sé, Claro. el 65, por ejemplo. Que lo he tomado muchas veces para llegar a mi casa, a Chacarita, porque me deja ahí justo en la avenida Álvarez Thomas. Sí, todo depende de la zona. Claro, también depende de la zona, bueno, es una línea que va más o menos rápido y está en buenas condiciones. ¿Qué experiencia tienen ustedes antes de que nos metamos en el informe que va a hacer el profe Rafael? Pésima. Pésima, ¿sí? Sí, horrible. Yo lo dije tomás? la otra vez. Me tomo, por ejemplo, cuando salgo de acá para ir a mi librería, me tomo el 55. Ah, no, el demonio mismo. Es el demonio. ¿Por lo qué? peor, ¿Por la Tarda demora? media hora en llegar. Ah, Tarda media mucho. hora en llegar. Son Mira. unidades antiguas. Antiguas, total. ¿Tomas Viajamos el mismo? apretadísimos. No, viajas muy apretado. No, pero lo he tomado. De tomar el 55 Es es como una decir, tragedia. no, me toca esto. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué ¿Qué tomás karma? vos? ¿Cuál tomás vos? Yo tomo el Metrobús, porque la verdad que Ah. me deja acá por Juan B. Justo el 166 o el 34. Y la verdad que siempre va, o sea, cualquiera de los dos siempre van llenos a toda hora. Lo tomás un poco más vacío. Mira, te digo. ¿Y hay que esperarlo mucho? No, tienen frecuencia, tienen alta frecuencia. No hay que esperarlo mucho, pero siempre vienen llenos. ¿Qué pasa? A la mañana, si vos lo tomás después de las 7 de la mañana para ir para el centro, ya no te paran. O sea, tenés que tener mucha suerte. De 7 a 7 y media es un milagro que no te frenan porque vienen llenos. Claro, El claro. 166 tiene un recorrido más extenso. Entiendo que viene desde la provincia. Entonces, bueno, ya viene cargado. Mucha gente que lo usa para trabajar o hace combinación con el tren. Y después, a la hora que salimos acá, 166 o 34, 2 de la tarde, el bondi lleno. Es una locura. Fede también usa bondi, ¿no? Oscilante sería lo mío. Sí, vos el auto y Yo, el bondi, sí. No, oscilante porque uso distintas líneas. ¿Y qué usas? vengo- ¿Cómo viajas? ¿Cómo venís viajando? Generalmente vengo con el 168, pero vengo desde casi la cabecera hasta acá porque me dejan en la puerta. O sea que lo tomás vacío. Tiene colectivos más nuevos o más viejos. Me pasa mucho a la vuelta. Yo tengo que tomar el cartel rojo, que tarda mucho. Viene el otro, que es amarillo y blanco, tarda menos, pero viene mucho y a veces viajas incómodo. El 151 tiene unidades totalmente nuevas. Creo que son híbridas e incluso hasta, no sé, tienen para cargar el celular y no sé qué. El 34 también. Son bastante limpios, pasan mucho, ese sí. Y después me pasa con dos que son más o menos históricas, son 152 y 59, que... ¿Cuánto bondi que tomás, Fede? Depende del día, Claro. combino según lo que me toca, los trabajos, Yo lo que uso tengo que mucho ir. el subte, ¿no? No, subte Yo no dejé de uso. tomar subte porque está tan caro que lo dejé de tomar, te digo sinceramente. No, pero 152 y 59 me pasa que tienen mucha frecuencia, pero están siempre estallados. Pero porque van bastante lineales, digamos. Y quiero decir bondis que están bien, el 106 pasa a cada rato uno atrás del Es otro verdad. y está O sea, muy que es bien muy y lo desparejo, tomo entonces. y el Sí. 106 lo amo porque me deja en la esquina de mi casa y el 47, a pesar de que hay que tenerle paciencia, Clara me mira porque yo lo quiero el 47. A mí y anda muy rápido Amiga, y anda date Porque cuenta, usamos te dice colectivos Clara. parecidos, vivimos cerca. claro. No le pregunto tanto al doc ni al profe porque andan más Porque con, vamos, más sí, con sí, auto. sí. Andan más con auto. Profe, a ver, estado de situación. Sí, yo ando en auto, pero les voy a decir lo mal que está todo. Bueno, eso siempre. Bueno, está bien, me Sí. dedico a eso. Se dedicas a Sí, eso, así que- Sí. es así. No, bueno, hay un deterioro progresivo permanente en la calidad del transporte público, no se los voy a decir yo, lo padecen ustedes a diario en el área metropolitana. Entiendo que esto replica también en buena parte del país, en donde se combinan dos cosas: la quita de subsidios, en algunos lados más, en otros lados no tanto, pero quitas al fin, con la suba de boletos, con la reducción de frecuencias. Estoy viendo el último dato que publica la Asociación de Empresas de Transporte de Colectivos del área metropolitana. Ellos miden la cantidad de pasajeros, ¿verdad? En el periodo de enero-julio de este año viajó
en colectivo un 24%, un 34% menos de pasajeros que en enero-julio de 2023. Bueno, eso es impactante. Un 34% menos que en 2015, que es como el año que veníamos todos siempre parejitos, 2015, 2016, hasta la pandemia venían viajando al 100, ponele. Bueno, ahora hay un 34% menos de pasajeros, pero desde 2003 hay un poquito menos, pero igual es una baja bastante importante, de unos 20 puntos en la cantidad de pasajeros. Uno no sabe si se viaja menos porque el bondi pasa menos, o si pasa menos porque se viaja menos. Entonces, como hay menos pasajeros dispuestos a tomarse un colectivo, se redujeron las frecuencias. Lo concreto es que pasaron las dos cosas. Se viaja menos y se reducen las frecuencias. Según las propias estadísticas oficiales, las frecuencias de colectivos se redujeron 30% en los horarios nocturnos y 20% en general. Por eso pasa esto que pasa siempre como si fuera hora pico, porque hay menos bondis dando vueltas. Y el boleto, o sea, lo que paga cada uno, aumentó en promedio un 1.400% desde el cambio de gobierno, muchísimo más que la inflación acumulada, que fue del 241%. ¿Por qué? Porque se percibía que había mucha carga de subsidios, que el boleto estaba desactualizado. Entonces lo que dijo el gobierno fue: hay que darles los aumentos, y se aumentó la tarifa tanto de colectivos como de trenes, que es lo que correspondía o sigue correspondiendo en alguna medida al gobierno nacional. Y digo correspondía porque parte de esa decisión de aumentar el boleto se la traspasó el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad cuando les entregó las líneas y les quitó los subsidios, las líneas que no son interjurisdiccionales. Y a eso se suma que, si bien aumentó la tarifa, lo que dicen las empresas es: se reemplazó tarifa por subsidio, pero no me actualizaron el costo. Por lo tanto, a mí me sale más caro poner el colectivo a circular, y yo cobro más o menos lo mismo aunque vos pagues más, porque lo que vos pagas de más lo paga de menos el Estado. Pero no es que a mí me aumentaron lo que me remuneran, claro, en función de lo que me aumentaron los costos. Por eso decidieron reducir las frecuencias, y el gobierno, que tiene el poder de Contralor, medio que dijo: bueno, reducilas. Claro. Porque no sale, no voy a poner más plata. No hay multas, no hay sanciones. Entonces lo que está pasando es este estado de desidia, en el cual las cosas te salen mucho más caras, aumenta no solamente el boleto nominal, sino el peso del transporte en tu salario, en tu ingreso, que ya venimos hablando de eso, y viajas peor. Bien. A ver, tenías algunos testimonios, sí, porque me gustaría después preguntarle a los oyentes qué les está pasando con el transporte. Todo esto que te traté de decir lo dice mucho más concreto Federico Pur, que es un colega especialista en movilidad, a quien le pedimos un breve diagnóstico, y nos decía lo siguiente. El transporte público ya arrastraba algunos problemas en el último tiempo, pero este año empeoró notablemente. En el caso de los trenes, por ejemplo, la falta de inversión hace que haya menos formaciones y por ende menos servicios que antes de la pandemia. Si hace 20 años el ramal Tigre del Mitre ofrecía servicios cada 9 minutos, ahora es cada 18, 20 o 25 minutos. En el caso del subte, las líneas B y E están muy deterioradas, tienen frecuencias promedio superiores a los 4 minutos y medio. Y en el caso de los colectivos, muchos de ellos de jurisdicción nacional están afectadas por una pelea en torno a los subsidios. Las cámaras empresarias argumentan que el gobierno no reconoce los verdaderos costos de transportar pasajeros, que es lo que se conoce como tarifa técnica, a lo que se le sumó más temprano este año una serie de atrasos en los pagos reconocidos a los operadores. Esto derivó en un recorte de frecuencias que se estima en un 30% y que se traduce en muchos casos en largas filas en las paradas y centros de transporte, porque las frecuencias entre semanas ya se empiezan a aparecer a las de sábado, domingos o feriados. Y todo esto sin contar que se recortaron muchos servicios nocturnos y el hecho de que, además del aumento del boleto, el gobierno nacional dejó de subsidiar los famosos descuentos de la red SUBE, lo que encarece el traslado de los trabajadores que viven más lejos de sus trabajos. Bien, una buena síntesis, ¿eh? Sí. La B, la verdad que está muy deteriorada, ¿eh? En general, tenés líneas de metro que están bien. ¿Y te marcaron cuál es la solución? La B está muy fea. No, y los asientos esos asquerosos. Bueno, sí, de peluche. Sí, de pana, que es una cosa. El B está muy, muy para atrás. La solución pasa por tener una política pública de transporte. O sea, pero vos pensás que hay que subsidiarlos. Cuando vos vas a pensás que hay que subsidiarlos, sí, y el interior no, y acá sí. Y yo no dije en el interior no. Hay que subsidiar todo el transporte. Hay que subsidiar que no pueda pagar. Déjame armar una respuesta, porque si no es como...
la cuestión es la siguiente. En las grandes ciudades, el transporte público está decidido como política pública. Eso quiere decir, vos podés pagar un poco más, un poco menos, pero en realidad tu boleto no cubre el costo de lo que sale. ¿Por qué? Porque hay una decisión de política pública de que la gente viaje en transporte público para no llenar las ciudades de autos. Es un poco el trade-off. O te movés en un buen transporte público o sacás el auto y llenás las ciudades de autos con cada vez menos espacios. A partir de eso hay una decisión de subsidiar. ¿Quién tiene que subsidiar? ¿La nación? ¿La provincia? ¿La ciudad? ¿Cada municipio? Bueno, ese es otro tipo de discusión. Pero la política pública requiere de recursos. Si no, el boleto debería estar hoy, no sé, arriba de las 3 lucas, ponele, claro, que sería impagable. Y eso no te garantizaría que mejore mucho el servicio. Entonces hay una decisión ahí de mejorarle la vida a la gente. ¿Cómo? Con una parte del gasto destinada a eso, entendida no como un subsidio al transporte solo por eso, sino porque eso trae otros beneficios, que es sacás a los autos de la calle. Si vos tenés una buena red de transporte eléctrico público, por ejemplo, como la que quieren armar acá, bueno, haces que la gente se mueva en colectivos eléctricos y los sacás de los autos que todavía andan a combustión. Si querés que la gente venga de sus conurbanos a la ciudad sin usar el auto, poner un buen servicio de trenes para que pueda combinar. Hoy no tenés eso, tenés un servicio deteriorado con tarifas cada vez más caras. Lo que pasa es que hace tantos años, bueno, sí, hace muchísimos años, pero yo te estoy contando lo que está pasando ahora. Ahora está pasando que hay un 20% menos de gente que viaja. Mira, hay un buen y de hecho Fede Pur lo decía, esto viene desde hace mucho. Y es un problema sin resolver desde hace un montón de tiempo. La decisión de este gobierno fue profundizar el problema. ¿Cómo? Quitando subsidios, pasando la tarifa, pero sin mejorar las condiciones de servicio y sin mejorar la rentabilidad al tipo que tiene que dar el servicio, como por ejemplo hicieron con Edenor o Edesur, a los que les mejoraron la rentabilidad. O sea, vos pagás más, los tipos cobran más y están obligados a darte un mejor servicio. Bueno, acá no, acá le bajaron a vos pagás más para un servicio es muy difícil que el transporte público no tenga algún tipo de subsidio. Mira, Francia, el transporte urbano recibe un fuerte financiamiento público. En París, una parte importante del sistema se sostiene mediante aportes estatales y locales y un gravamen que pagan las empresas. España, el Estado, las comunidades autónomas, los municipios subsidian trenes, metro y colectivos. En los últimos años, además, hubo bonificaciones extraordinarias para reducir el precio pagado por pasajeros. Alemania, que permite viajar por transporte público local y regional mediante un abono mensual, tiene un precio inferior a su costo gracias al aporte del gobierno federal. Reino Unido, aunque buena parte del sistema está operado por empresas privadas, existen importantes subsidios públicos, particularmente en ferrocarriles y servicios de colectivos fuera de rutas más rentables. Estados Unidos, el sistema de Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles y otras grandes ciudades reciben aportes públicos federales, estatales y locales. La tarifa que paga el pasajero no cubre el costo total. Estados Unidos está. Y Canadá, todas ciudades con unas Brasil, redes bárbaras. Claro, y lo que pasa es que en muchos lados son buenas. Vos subís al metro de Madrid, por ejemplo, la que estuve. Es que es una necesidad. En Nueva también. York funciona Es muy bárbaro. difícil. Lo que hay que ver cómo balanceás, cómo haces para que ese esquema funcione sin que sea una fiesta para el empresario. Porque si vos tenés una empresa de colectivos y solo te subsidian, ¿qué te estás subsidiando? El subsidio tiene que ir al pasajero, no al empresario del transporte. ¿No? Podemos ir muy para atrás. En un momento hubo un escándalo porque los empresarios pasaban cualquier número de transporte, de kilómetros recorridos y qué sé yo, y como el Estado no controlaba, le pagaba esos subsidios y era una montaña de guita que iba a los empresarios por un servicio que no brindaban de la manera en que ellos lo decían. Un poco que la tarjeta sube en algún momento al permitir traquear los viajes, saben dónde alguien se sube y dónde se baja, más o menos puede calcular la cantidad de kilómetros recorridos, cuánto gasoil consumió, cuánta goma consumió y demás, puede decirle, bueno, a partir de estos viajes que vos hiciste, yo sé que te tengo que subsidiar o pagar tantas cosas. Pero de ahí en adelante hay un montón que hacer. La cuestión es que se dejan de hacer cosas y no se hacen cosas proactivas, y no soy yo el que tiene que decir qué hay que hacer. Rafael Schiadaresis, que es otro especialista, él es integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de UBA-CONICET, que suele sacar un informe mensual en el que te dice más o menos cuánto aumentan los gastos fijos de las familias por la suba de las tarifas de luz, gas, electricidad, transporte. Él es especialista en transporte y nos contaba un poco cuál es este tire y afloje entre el gobierno y las empresas. Escúchalo. El ingreso de los operadores de transporte se compone de tarifas y de subsidios. En el último tiempo lo que está ocurriendo es que si bien se ha incrementado la tarifa del servicio, lo único que ha generado es un cambio en la composición de financiamiento,
pero no hacen un cambio en la remuneración total percibida por las empresas. Esto lo que termina generando es que en primer lugar se produzca un ajuste de la oferta en circulación y asimismo el cambio en la composición de pagos, eso quiere decir que pese más la tarifa de lo que son las compensaciones, termina generando que la gente perciba que cada vez paga más por algo que es peor y en cierta medida tienen razón de que el servicio se ha deteriorado progresivamente. De esta manera, un menor costo de reconocimiento del sistema implica necesariamente un sistema más pequeño, un servicio más reducido y a mayores costos tarifarios es lo que genera la tormenta perfecta, un desequilibrio total en lo que es la percepción de la gente en el uso del transporte público. A ver, en definitiva, tratando de pensarlo un poco más en profundidad, el tema no es subsidio sí o subsidio no, porque casi todos los sistemas del mundo están subsidiados. El tema es a dónde aplicás el esfuerzo del Estado, ¿no? Me parece. Siempre, claro. ¿Qué opinas? Me parece que es así, a dónde lo aplicás y con qué eficacia. Y sobre todo cómo haces para no joder la vida a la gente. Porque si vos lo que querés es decir, bueno, ¿sabés qué? Federico Yáñez tiene un ingreso determinado que hace que yo como Estado no tenga por qué subsidiar su boleto. Bueno, es una discusión que podríamos dar. Yo podría decirte desde otro lado, mirá, vos tenés que subsidiarle el boleto a Federico Yáñez, sea de clase baja o sea de clase alta, porque así Federico Yáñez no saca el auto. Que lo que yo quiero es sacar el auto de las ciudades. Es una decisión de política pública. Una u otra es una discusión que hay que dar. Lo que no puedes es no hacer nada. Hoy el boleto aumentó más de 1.400% incluso a quienes tienen tarifa social, que son los que más usan el transporte público, porque es el servicio quizás más inelástico. Vos tenés que ir a trabajar y vas a trabajar. No es que dejás de consumir algo, porque bueno, está pasando, digamos. Hay gente que decide dejar de usar el colectivo y caminar, o no sé, sacar la bici porque ya no lo puede afrontar. O el subte antes te lo tomabas. No como una decisión de bienestar, sino como una decisión de necesidad. No puedo seguir gastando esta guita en esto. Económica, total. O sea, se está deteriorando la calidad de vida de la gente. Y no hay nada del otro lado. Entonces, ahí me parece que es donde está fallando la política económica, entender en un sentido amplio y no como una planilla de Excel. No, y además, sumémosle lo otro, más allá de esta discusión que está bien planteada desde ese lado, la calidad del transporte. Obvio, ¿no? Cuando vos tenés unos buenos incentivos, los subsidiás o le das determinada tarifa o tenés un mix, bueno, vos podés exigir una mejor calidad. Si vos le estás dando, te aumenté el boleto 1.400% y no haces nada del otro lado, no controlás. Cuando viene una empresa y te dice, voy a reducir 20% la frecuencia, ¿qué hace el Estado? O los estados, en este caso, la ciudad, la nación y la provincia. Porque la ciudad y la provincia que recibieron los colectivos aumentan religiosamente el boleto 2 puntos por arriba de la inflación para quitar subsidios. Y acá lo que, ¿qué contraprestación piden a cambio de eso? No, y eso que me imagino no lo tengo medido, simplemente es una pregunta al aire, digo, pero desde la pandemia a esta parte hubo un montón de empresas, trabajos que tienen empleados haciendo teletrabajo o que hacen semanas alternadas, con lo cual si eso encima no existiera, imagino que el sistema estaría más colapsado. Ni que hablar en la ciudad, en donde las líneas de subte son es una red bastante más chica si la comparás, no con la de París, con la de Santiago de Chile, que empezó 50 años más tarde que la de Buenos Aires. El tema central para mí es no subsidio sí, subsidio no, eso está superado porque todos los países del mundo subsidian el transporte, porque si no no lo puede pagar la gente en general, ni en Nueva York ni en Berlín. El tema es cuánto de eso paga el Estado, cuánto de eso pone el empresario, cuánto de eso pone el pasajero. Es decir, qué porcentaje de ese boleto paga el pasajero, ¿no? Sí, igual yo insisto con algo, creo que estamos en un nivel de discusión aún más gravoso, que es previo. Viajás peor, o sea, hay menos bondi, si viajás peor. Lo primero que tenés que hacer es exigir que se cumpla la normativa, después ahí definimos, bueno, quién pone, cómo, pero primero el mínimo umbral de dignidad para que la gente llegue a su laburo de la mejor manera posible. Cuando llegue el verano va a empeorar, porque con el calor todo empeora. Por ejemplo, el subte varios de los vagones no tienen aire acondicionado y viajás apretado con el calor ahí abajo, es terrible. Entonces, en el verano empeora la situación. Quiero decir cosas que pasan cuando viajás acercándonos. Déjame recatar la frase de Noé. Con el calor todo empeora. Todo empeora. No. Siempre más lindo con frío. Para. 20 veces. Hace años se lo vengo diciendo. No saquen de contexto. No saquen de contexto. Porque quiero hablar de cosas que pasan en el transporte público. Hay que volver a prohibir que la gente escuche así
que todos estemos escuchando el audio, el reel de Instagram, la canción, Ponete auriculares, dale. la sí. videollamada. Yo si tuviese guita La compraría gente- muchos auriculares y iría en Yo todos también, los bondis. Toma, yo maestro. también, Toma. pero ¿cómo puede ser que naturalizamos eso? Que todo el mundo escucha todo al aire así, todo, y todos estamos... ¿Por qué yo tengo que escuchar tu videollamada? Está bien. Pasa, Pero Reinaldo. eso es más de educación, más bueno, que un pero transporte. también pasa, estamos como los códigos de convivencia no existen. Bien. Otra cosa más que quiero decir, y ya con esto me retiro. Qué capo que era el chofer que antes cortaba el boleto, daba el vuelto, decía la parada, Hacía un todo pasito muy para bien. atrás, no sé Importante qué. el chofer. Muy importante. Clave. Ahora el chofer, bueno, con esto de la sube, qué sé yo, nada más te tienen que marcar. Pero antes, ser chofer de bondi era como algo, Sacaba el wow, tenías que boleto. estar Pero hay todo muy buenos- así, ad hoc, el hombre te daba el orquesta, vuelto sí. así, tuki, Hay muy tuki, buenos tuki. choferes, ¿viste? El que ya te conoce, que sabe a qué hora te subís y qué sé Todo. yo. Y hay otros Y hay otros que no. que Sí, más o menos Ponen el piloto dejan mucho automático. que desear. A ver, vamos a abrirlo un poco porque Dale. el tema también tiene que ver cómo viajamos, cómo se está viajando. Que no es una cosa nueva, insisto. Ese podcast que hacía Yagún Claro. era... ¿de qué año? Hace 10 años, por lo menos. No, más. Candelaria. O más. No, era un blog, me Era parece. un blog. Era un, Bueno, blog. Era un blogspot, así que imagínate lo viejo que era. Sí, Claro. hace 15 años. 15 años y se llamaba viajeparelorto.com, o sea, no es una cosa novedosa. Pero bueno, acá lo que se está incorporando es esta posibilidad de discutir y que el Estado no se desentienda del tema. Esa es la cuestión. ¿Cómo estás viajando vos? Si querés, nos lo decís breve, como lo hicimos nosotros Breve, antes. chicos. En el 100 tal, viajó bien. ¿Cuál habías rescatado? ¿El 47 era el que El estaba bien? 106, el 47. Esos estaban bien. Sí, para mí el 106 ahora está El muy 65 bien. El yo 85. lo he usado bastante y... Ese es el que va a está Parque bien. Centenario, ¿no? Yo lo usaba Sí, que mucho en viene- una época, cuando sí, iba a la sí. tribu. Y llega hasta acá, pasa Chacarita, sí. Bien, yo me bajo en Chacarita, por Es lo muy menos. personal, porque Clara, que tiene los mismos recorridos casi que yo, y conoce esos bondis, me dice estoy en contra de todo lo que decís. A ella no le gustan. Bueno, pero. Bueno, Ah, es personal, ella chicos. viaja mal y Sí. vos viajas 106 bien. está Yo en el bien. 106 voy le regia, pasa? me siento una reina. Una viaja bien, me otra siento mal. una reina en el 106. Bueno. Bueno, En el Mercedes. sí. La reina 11, del 106, tal ahí, cual. con el kimono, con todo. 1153798990, ¿no? Sí, entonces, otra vez, el teléfono es... 1153798990. Bien, sean breves, hacemos un paneo a ver cómo se está viajando en este momento, que han bajado las frecuencias. Hay muchos que han cortado los viajes a la noche también, Sí. ¿no? Claro, bueno, Se se han cortado redujeron servicios a la noche. mucho, sí. Sí, pero algunos se cortaron, algunos directamente se cortaron. A las 10, 11 de la noche, agarrate. No, olvídate de esperar alguno de los bondis. ¿Y Eso el está tren pasando. cómo funciona? Peor. La reducción, dato oficial, se redujeron 10% las frecuencias de todo el sistema en el último año. Algunos tienen como, estiraron, pasaba cada 10 minutos, pasa cada 20, y otros cortaron servicios, en algunos casos por reforma. Estamos hablando de los trenes suburbanos en este Estamos caso. hablando, claro, sí, claro, para moverte del conurbano Claro. o dentro de la ciudad, pero digamos desde Como dicen en España, de cercanía, sí. Bueno, sí. Porque los trenes pasajeros, yo tengo una bronca, el de Bahía Blanca, por ejemplo, que sé que lo tomaba cantidad de gente, descarriló, chau. Se discontinuó. Ya está. Oh, Sí. el de Rosario. Y lo anulan. El de Rosario, el de El de Rosario tiene El la Mendoza. Rosario trocha sigue mota. funcionando, Pero lo que ¿cuánto? pasa es que tarda 7 horas. Debería tardar 2. Sí. No, bueno, tardaba 4. Cuando yo lo tomaba hace 20 años que venía a Buenos Aires, había 2 trenes. Uno salía a las 7 de la mañana, llegaba a las 11 de Retiro. Pero así, con esa puntualidad, 4 horas. Y a la vuelta, vos aprovechabas, tenías que hacer cosas acá, suponete un trámite. Salía a las 7 de la tarde y a las 11 estaba en Rosario. Pero es irrisorio, Rosario Norte. pero es irrisorio que entre Buenos Aires, Sí. Córdoba, Rosario, Bueno, Mendoza, no haya Tucumán, un tren rápido, por no, ejemplo. no te pido un tren rápido. Un tren ¿Qué que es un tren? fluya. ¿Qué es un Un tren? tren que nomás? fluya. Bueno, por eso digo que demore las 4 horas aunque seas. Lo mismo que el bondi. El bondi tarda 4 horas. Rosario, Buenos Aires. Pues tiene que ir a 90 kilómetros, tarda 4 horas. Ahora, lo loco es que, no sé, descarrila un tren y lo anulaste. O sea, dejaste a la gente sin el tren. ¿Quién quiere ver la política de Menem? Vos lo podés poner a pensar y no Bueno, lo podés entender. Pero no sé pensar en el futuro. se replica acá, porque lo de Bahía Blanca pasó el año pasado. Descarriló el tren, dijeron no va más el tren. Hay una actitud muy insensata, cuando en el mundo el tren es un vehículo muy importante. Bueno, pero igual algo más loco. No puedes llegar en un tiempo relativamente normal de un tren de Buenos Aires a La Plata, Bueno, claro. a Pilar. Una vez hablamos un dato, volviendo a la cuestión, este trade-off que se dice, o sea, cuando vos elegís algo, es porque no haces otra cosa. Lo único que crece últimamente es la venta de motos. Se Lo único dispara que la crece. venta de motos, 40, 50% anual.
uno lo vincula con, bueno, gente queriendo laburar de delivery. No necesariamente. No, es porque hay muchas personas que empiezan a ver que les es más sencillo sacar un crédito para comprarse una moto antes que estar esperando media hora del bondi para pagar mucho más para viajar, quién sabe cómo. Entonces, si estás en una distancia relativamente cerca, bueno, van a la motito. Yo tuve y la moto ciudad por ese se llena motivo. de motitos. Yo siempre me pregunto la presión que debe haber ejercido la industria automotriz, los sindicatos de camiones, los camioneros en el transporte, porque el grano cargas era fundamental. Bueno, pues sigue funcionando, ¿eh? Y ahora lo van a vender. Los privados lo quieren porque el transporte de carga del tren es indispensable. Y a veces es al revés, porque el sindicato camionero se hizo poderoso cuando se cerró el tren. Bueno, o sea, sí, lo que Moyano crece como líder sindicalista por eso. cuando el camión se convierte en el medio de logístico por excelencia. Sí, los últimos 3 gobiernos que hubo, 2 no fueron peronistas, que uno presupone tiene mayor cercanía al sindicato de camioneros, y no pasó ni con Macri, está pasando con Milei. A ver, tema cómo viajamos. ¿Tenés ese mensaje? ¿Entraron? A ver, dale, un poquito. Viajo en el tren San Martín, ando en bicicleta, subo al furgón. No solo que está estallado de gente, sino que en el furgón se fuma paco, marihuana y otras drogas, cigarros. Y todo ese humo, toda esa combustión va para todo el tren. Nadie controla. Ahora, de hecho, en la línea San Martín no hay más boleterías. Entonces, si vos no tenés para tu sube y subís al tren, lo único que hacen es complicarla. Mirá, yo viajo en el 135 y en el 105. El 105 es una buena línea. El 135, por ejemplo, yo ya tengo cierta edad y los colectivos, el dispositivo de bajar no funciona, no te paran en ninguna parada y van a 1000. La verdad que se viaja cada vez peor, menos frecuencia, horrible como se viaja. Yo tenía el 90 que salía de la esquina de mi casa en Devoto y me dejaba en la esquina de laburo y acortó el tramo y ahora sale de Chacarita, ya no llega más hasta Devoto. Respecto a los transportes, tomo casi las mismas líneas que Yáñez, pero también el 161 y el 130, y a veces vienen de a 3, y les pregunté y me decían, es por seguridad nuestra, digo, pero nos tienen 45, 50 minutos en la parada a los pasajeros, y la seguridad de los pasajeros, que vayan de a 2 por lo menos. Y los boletos, por ejemplo, para San Isidro o Martínez, me sale más caro el 314 que el 60, 1000 y pico contra 700 y pico que sale el 60. No entiendo por qué los precios varían tanto de una línea a la otra. Mi nombre es Margarita, yo vivo en Longchamp, zona sur del Gran Buenos Aires. La línea San Vicente, tenés que tirar una bengala para que venga el 74 o el 79. Así que acá la continuidad del servicio no existe. Hola, vivo en Morón, tomo el 166 hace años para ir desde acá hasta Villa Crespo, que es mi lugar de trabajo, y la verdad es que la frecuencia es peor que cuando estaba subsidiado, está muchísimo más caro, como todos sabemos. Yo me lo tomo a las 6 de la mañana para ir, a las 15 para volver. A la ida siempre viajo parada y mal, y a la vuelta por lo menos la mitad del viaje parada también. Soy Analía y en mi caso estoy cambiando el uso del colectivo por tren, que es más barato, aunque tenga que caminar bastante, y si no, también líneas más económicas, como por ejemplo las que pertenecen a las empresas San Vicente, que aunque tenga que caminar un poco más, hay diferencia, porque en las líneas locales el boleto mínimo está 1115 y en la San Vicente está 700, 800 pesos. Bien, hay muchísima gente, acabo de abrir el chat del canal de YouTube, muchísima gente también opinando allí de cómo está viajando. Estamos dándole prioridad a los llamados en este caso, pero sabemos que es un tema que preocupa a todos y todas, cómo se está viajando en este momento, no solo en el AMBA, sino también en la Argentina. Vamos a seguir con el teléfono abierto a disposición de ustedes, pero ya retomamos, hay un montón de temas más. Está este episodio que llevó a la detención de Fernando Cerimedo, muy gracioso. Ayer en el gobierno nadie conocía a Cerimedo, ¿no? Y es uno de los hombres más cercanos que ha tenido el presidente, por lo menos en la época de la campaña. Vamos a volver sobre el tema porque es un caso, bueno, con características muy impactantes. Primero el intento de homicidio, después la persona que fue atacada, Nadia Beller, dando declaraciones, creo que hizo 3 o 4 notas con la Argentina, diciendo cosas muy fuertes en relación a las coimas del andismo. No sé si nos acercamos. Hay un bolonqui en Bolivia, no tienen ni idea ustedes, ¿eh? Esto ha generado
ha profundizado la pelea entre el presidente y el vice, así que nos vamos a acercar a ese tema por todo lo que implica a nivel político continental. A ver, dame un título, Fede, para después. De tratar de traidores a los jugadores de la selección no se vuelve. Ese es el pasaje más tranquilo de una carta que publicó Chiqui Tapia hoy, a un mes de la final del Mundial. Mirá vos, ¿no es? Las mujeres no quieren tener hijos o no pueden. Vamos a hablar de un informe que realizó el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Interesante, no quieren o no pueden, porque hasta ahora no quieren. Hasta ahora parece que no queremos. Que la gente no quiere tener más hijos. Claro. Porque en general, no sé qué. En general, pero esto es sobre las mujeres. Bien, bien. Profe, ¿qué otra cosa de economía? Está linkeado con lo que venimos hablando. Salió ayer el dato fiscal, el famoso superávit fiscal. Vamos a diseccionar cómo se logra ese superávit y a qué destinan la plata, porque en definitiva lo que el Estado dice, lo que ahorra entre los ingresos que caen y los gastos que caen todavía más, se va al pago de deuda. Después te voy a contar todo. Déjame mandar un saludo a Candelaria Yamun, la autora de Viajé con el Orto, que nos está escuchando y nos recuerda que se llamaba Candelaria. Candelaria, sí, Candelaria llamó, muy buena periodista. Y eso fue extraordinario lo que hizo en aquel momento. Doc. Yo te voy a hablar un poco de lo que está pasando con el tabaquismo y los jóvenes. Uno de Gana5 consume nicotina, la falta de la regulación de los kioscos, la propaganda al lado de las golosinas, del tabaco, lo que está pasando con el tema de la desregulación y que vos podés comprar ahora el vapeador o podés comprar las bolsitas de nicotina y que realmente es grave. Bien. ¿Y Vero? Hay famosos o gente de cierto nivel adquisitivo que una vez que deja de usar su ropa, en vez de donarla, arma vende. una feria y te la vende. No. Bueno. Vamos a ver quién anda en eso. Ya volvemos. Sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Sietecase. Periodismo justo y rock and roll. Donde estés. En todos lados. Con vos. Hasta las 14. Vos también sos parte de la inmensa minoría. 20 minutos para la 1 de la tarde en la República Argentina. Ya vamos a ir a Bolivia. Todo tiene que ver con el atentado contra Nadia Beller, esta activista política que fue atacada por sicarios. Las imágenes son realmente muy impresionantes. Pareja, novia, amante de Fernando Cerimedo, un operador político, estratega de comunicación digital que tuvo un papel clave en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Nación. Después tuvo participación en la gestión de Bolsonaro en Brasil. Estuvo responsabilizado penalmente en un principio por su posible participación en la campaña que cuestionaba el resultado electoral por el cual Lula le ganó a Bolsonaro la elección. Finalmente quedó fuera de la causa por intento de golpe de Estado. Fue un testigo muy relevante aquí en la Argentina de la llamada causa Andís, esa causa por la cual se conocieron que había cobro de sobreprecios. Hay audios que todavía se están peritando en la Argentina, de Diego Españolo, diciendo que había un circuito de coimas que llegaba a la Secretaría General de la Presidencia en Argentina, directamente a Karina Milei. Y lo último en este tema es que a partir del ataque a Nadia Beller está detenido por intento de homicidio el propio Fernando Cerimedo, que fue detenido cuando iba a tomar un avión en Santa Cruz de la Sierra. Nadia Beller dio varias entrevistas, voy a rescatar 2 fragmentos nada más. El primero que habla de su relación con Cerimedo, al que acusa de haber patrocinado el ataque del que fue víctima, y además dice que está embarazada de él. Usted fue pareja, usted vivió, usted dormía, despertaba con él. Vivíamos juntos en el mismo condominio. Pues eso pueden dar fe los guardias. Sí, claro que sí. Y tengo 4 semanas de embarazo. ¿Está embarazada usted? Sí. ¿De quién? ¿De él? Sí. ¿Y él sabía? Sí, estuvo conmigo un día antes aquí en el hospital porque me descompensé a raíz de las discusiones con él. Me acompañó, hicimos ecografías, todo. ¿Y qué le decían? Nada, se despidió conmigo
con un beso al día siguiente. Bien, habló mucho, dijo muchas cosas en relación a Cerimedo, lo relacionó con los negocios que se estarían haciendo en la presidencia de Bolivia. Allí hay una pelea muy fuerte entre el presidente y el vice, por eso todo esto se complejiza muchísimo entre Rodríguez Paz y Edman Lara, que ayer pidió que el gobierno no encubra a nadie, pero también tiene mucha repercusión en la Argentina por lo que dijo ayer Nadia Beller. A ver si la podemos escuchar. Hace referencia a la esposa de Cerimedo, que es Natalia Basil, que trabajaba en Landis. Sí, como le digo, cuando yo la cuestioné la moral de ella como corrupta, él me dijo de que ella fue la que denunció y filtró los audios, uh-huh, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei. Uh-huh. Es decir que los fondos de discapacidad que se desviaban tenían como destino Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana de Javier Milei. Correcto. Bien, insisto, 2 fragmentos de una entrevista, hubo varias, y hay muchas cosas que están todavía en la oscuridad, ¿no? El rol exacto de Cerimedo como asesor del presidente, el mismo ataque que sufre Nadia Beller, que también tiene alguna singularidad, ¿no? Un sicario disparando de tan cerca, 3 disparos, y ella no solo sobreviviendo al ataque, sino en la misma tarde dando estas declaraciones. Todo genera, bueno, un clima de sospecha muy grande. Y está en línea de teléfono Susana Bejarano, periodista, politóloga de Bolivia. Susana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. Hola Reinaldo, qué gusto hablarte, qué gusto estar con tu público. Buen día. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué lectura haces ya pasadas más de 24 horas del ataque que sufrió Nadia Beller? Bueno, esto es una cuestión abierto, nos ha dejado en estupor, creo, a todos, ¿no es cierto? Por la violencia que hay detrás de todo esto. Yo diría que son 2 cuestiones que se cruzan. La primera, ¿no? Hay una violencia machista evidente, ¿no? Es decir, una relación tóxica. Ella denuncia que Cerimedo no es la primera vez que la quisiera intentar matar, pone esas palabras textual, lo estoy diciendo, que ya antes circuló una golpiza, hizo ella conocer unos chats, ¿no? Donde él le decía, bueno, ponte hielo, ¿no? Es decir, una serie de cosas, ¿no? Entonces, aquí tienes un panorama de 2 personajes públicos, uno el asesor del presidente, el asesor más importante del presidente Rodrigo Paz, y una de las asesoras de la presidencia, ¿no es cierto?, en una relación tóxica, machista, peligrosa, ¿no? Eso va por un lado. Y por el otro lado, creo que aquí hay un conflicto enorme y gigante con el poder, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con esas denuncias tremendas que hay con una supuesta corrupción? Nadia Beller ha arrojado un montón de nombres. Ayer la Fiscalía ha hecho un allanamiento al departamento de Cerimedo, donde han encontrado $1 millón en billetes, ¿no? Más millones de bolivianos. $1 millón en billetes, en efectivo, en cash. $1 millón en efectivo, más millones de bolivianos, ¿no es cierto?, que constituirían de alguna manera la prueba que la señorita Beller señala y dice, él recibía dinero, ¿no?, de las extorsiones que hacía y los negocios paralelos que hacía con gente, nombra a otros ministros, pero también incluso la nombra a la esposa del presidente y a la familia de la esposa del presidente, ¿no? Entonces tú ahí tienes 2 situaciones cruzadas entre sí, pero que son 2 situaciones complejas, graves y distintas, te diría, ¿no? Ya te digo, la violencia machista por un lado y los negocios. Hay un tercer tema que nace, ¿no?, que para ustedes es absolutamente importante, que es esta revelación que hace de quién es la persona que filtra los audios, ¿no? Y ahí, en esta revelación que hace Nadia Beller, que le importa mucho a la Argentina, ¿no?, también ahí vemos su modus operandi, ¿no es cierto?, que todas estas pruebas que va acumulando Nadia Beller sobre Cerimedo tienen que ver con grabaciones, tienen que ver con filmaciones, tienen que ver a Nadia Beller, no te olvides que con el ataque que le hacen, lo primero que le sustraen es el celular, ¿no es cierto? O sea, el sicario va, le dispara y el otro se encarga de quitarse el celular. Como tú has dicho, evidentemente hay muchas afirmaciones, si tú quieres, alrededor del ataque.
Y esas afirmaciones alrededor del ataque, que yo creo que van a existir muchísimas teorías, además va a haber mucha gente interesada en llevar el agua al molino, a su propio molino, ¿no? En poner dudas en una serie de cosas, pero yo creo donde no hay duda, ¿no? Es en lo que ha pasado, digamos, el día de ayer, que es en el tema del allanamiento, ¿no es cierto?, a Cerimedo y la afirmación de la violencia machista, ¿no? No solo, digamos, si tú quieres, en el ataque que se ha producido, porque por ahí el ataque, digamos, puede producir las dudas, sino que hay periodistas que ayer afirmaban, ¿no?, que evidentemente se había producido una golpiza, ¿no?, previamente, hace más o menos unas 3-4 semanas, de parte de Cerimedo sobre Nadia Beller, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que hay ciertos, digamos, hay ciertas cosas que en el rompecabezas ya puedes ir acentuando, ¿no? Te hago una consulta, Susana. A ver, ¿es una persona creíble? ¿Qué tipo de persona es Nadia Beller? Nosotros en principio sabíamos que había tenido alguna participación en el MAS y después termina trabajando, o sea, en un grupo antagónico, ¿no? Para el gobierno. Sí. A ver, Nadia Beller es todo un personaje también, ¿no? Así parece, bueno, toda esta historia parece una historia extraída de un texto listo para entrar a Hollywood, ¿sabes? Nadia Beller no es una persona que está pasando por la calle y de la cual Cerimedo se enamora y tal, ¿no? Es una persona que se encuentra con Cerimedo en las altas esferas del poder. Nadia Beller, digamos, es una mujer que es, digamos, compone, si tú quieres, este circuito del círculo rojo, donde están los analistas, los opinadores públicos, ¿no? Y una mujer con cierta cercanía a el poder. Ella ha gravitado en varios partidos políticos, ha sido candidata del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Y posteriormente, cuando se anulan esas elecciones, tú sabes que el instigador más grande para el derrocamiento de Evo Morales era Luis Fernando Camacho, y ella aparece, ¿no?, pocos días después, ¿no?, muy cercana, muy próxima a Luis Fernando Camacho, tanto que ella da una entrevista señalando y diciendo, mientras yo hablaba con el vicepresidente Álvaro García Linera sobre el tema de la conflictividad, yo tenía a Camacho escuchando toda la charla a mi lado, ¿no? Entonces, esta historia que te cuento ya te da un perfil de una persona, evidentemente, con cierto impulso de relacionarse con el poder vigente, ¿no? Bien, o sea, no importa qué partido político se trate, siempre estuvo tratando de estar cerca del poder. Sería esa la primera. Yo no solo que siempre estuvo tratando, yo creo que siempre estuvo cerca del poder. Siempre estuvo, ¿no? Bien. Siempre estuvo cerca del poder, etcétera, ¿no? Pero digamos que esto no descuenta, ¿sí?, lo que ha sucedido el día de ayer. No, es que estamos tratando de entender qué está pasando, ¿no? Sí. Está claro. ¿No? Entonces, mira, ¿por qué? ¿No? Pero te digo por qué, ¿no? Porque me parece que este perfil que te cuento de Nadia Beller y qué sé yo, coincide también con un perfil muy fuerte de Fernando Cerimedo, que también ha construido, si tú quieres, toda no solamente una carrera, ¿no?, alrededor de estar siempre vinculado cerca del poder. Cuando Cerimedo hace la campaña de Rodrigo Paz, ¿no?, era una campaña que a todas luces no eran las campañas típicas del manual de Cerimedo, ¿no es cierto? Ese odio izquierda, vomitamos sobre la izquierda y toda aquella cuestión que ¿no? Porque digamos, Cerimedo lo que buscaba era más bien capturar el voto popular, que era el voto exmasista, ¿no es cierto? Claro. Y entonces más bien es una campaña súper de izquierda, ¿no? O sea, importa 3 pepinos los temas ideológicos, las cuestiones que realmente pienses, etcétera, si se trata de capturar el poder, ¿no es cierto? Entonces me parece que el encuentro de estos dos personajes, si tú quieres, es un encuentro que evidentemente derivaría en una cuestión de alta complejidad, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estas cuestiones que se graban, de que, no sé, tienes una relación con alguien, pero esa relación implica tomarse fotos a las cosas que tiene el otro, ¿no? Un poco lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Bueno, ahora tenemos el caso de Jessica Sirio con Insaurralde, ¿no? Con las fotos a los dólares, a los cajones llenos de dinero. A los cajones llenos de dinero, esa cuestión de tener grabada por si acaso a la hermana de Milei, porque algún momento esa cuestión te va a servir, ¿entiendes? Entonces, claro, estamos ante personajes que con una idea de poder, no sé, es decir, en los límites, ¿no? En los bordes, sí, una especie de vale todo. ¿no? Entre las cosas que se decían ayer, y por eso te lo consulto, decían, no puede ser
un atentado con esas características que haya fallado. ¿Qué tenés para decir de eso? ¿Hay algún detenido? ¿Las personas que atacaron a Nadia Beller, no? Mira, las personas que atacaron a Nadia Beller, ¿no es cierto?, no están detenidas, ¿no? Han huido, pero va siendo una metodología, ¿sí? O sea, evidentemente, ya te digo, van a surgir muchísimas teorías, Reinaldo, ¿no? Muchísimas teorías de la conspiración. Yo creo que no había sangre en el lugar, ¿no? Lo cual también el hotel ha puesto en duda. Han dicho, bueno, inmediatamente nosotros hemos limpiado, somos un hotel, no podemos tener, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero empiezan a surgir todas esta serie de teorías de la conspiración, yo creo con ciertos fines. Uno, maximizar, ¿no?, la situación, ¿no?, políticamente y hacerla útil, o la otra, disminuirla para disminuir el daño político de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Ahora, hay una metodología que ha venido sucediendo en Bolivia. Un asesor, de hecho, representante presidencial del presidente en el departamento de Tarija, que es justo el departamento fronterizo con Argentina que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Sí. Murió el 8 de enero asesinado en manos de 2 sicarios, que igual llegan en una moto y lo matan, ¿sí? Sí. Entonces, es un personaje que muy cercano al presidente, donde no ha habido ninguna respuesta alrededor del caso ni nada de aquello. No estoy vinculando un caso con el otro, por si acaso. Lo que te quiero decir es que esta metodología de contratar sicarios, ¿no?, y empezó a aparecer en Bolivia, me quiere decir eso. Empezó a aparecer en Bolivia, y además empezó a aparecer con personas que de alguna manera están además cerca del poder político, una cosa que nunca antes pasaba, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, evidentemente, ¿no?, en una sociedad donde estas cosas no pasan, donde además es una sociedad, somos poquitos, nosotros en Bolivia vivimos 11 millones de personas, es decir, ¿no? Evidentemente vas a poner en cuestionamiento este tipo de cosas que yo creo que responden más a un razonamiento político, ¿no? Bien. Te hago esta pregunta para el final, Susana. Estado de situación para los que no seguimos el día a día de la política boliviana. Hay se ha profundizado, porque bueno, el gobierno es muy reciente, pero se ha profundizado el enfrentamiento entre el presidente y el vice allí, y cómo juega este caso. Mira, lo que está pasando con el gobierno de Rodrigo Paz es que muy rápidamente ha roto sus lealtades, digamos, con quienes lo han encumbrado en la presidencia. Entonces tienes una ruptura del pacto electoral con el bloque popular. Eso ha conllevado rápidamente en una ruptura muy profunda con el vicepresidente. El vicepresidente no tiene nada que ver, por decirlo de alguna manera, con el gobierno de Rodrigo Paz, ¿sí? O sea, es un opositor dentro de la estructura estatal, pero un opositor acérrimo, a rajatabla, etcétera, que Rodrigo Paz también, digamos, ha construido, ¿no? Le han quitado sus competencias, le han quitado presupuesto, le han quitado ítems, etcétera, ¿no? Entonces, la adversidad entre ellos dos son adversarios políticos, pero que están dentro de una misma estructura. Bien, es parecido, perdón, te hago un insert, es parecido a lo que pasa acá con Milei y Victoria Villarruel, y la vicepresidenta. Sí, yo te diré incluso más profundo, yo pensaría, porque esta cuestión de los votos y bueno, en fin. Y luego tienes, digamos, un gobierno que muy rápidamente que de llegar, ¿no?, con mucha, como llegan todos los gobiernos, ¿no?, con mucha apoyo popular, con mucho, no sé, 65% de visibilidad positiva y toda esa cuestión, muy rápidamente se ha desplomado. El gobierno lleva solamente 9 meses en el poder. Y en 9 meses en el poder tú tienes, digamos, sectores como el Alto, que concentran una gran cantidad de personas, que el 95% de ciudadanos en el Alto, el 95% de ciudadanos en el Alto, según el último estudio de opinión, cree que el gobierno está mal llevado. Y de ese 95%, 89% cree que Rodrigo es un mal presidente. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que esto es muy complejo, porque una situación muy compleja, porque además todos los días aparecen escenarios de corrupción, denuncias, no sé qué, y digamos esto además come la decepción que tenía mucha gente, en el sentido de decir, pero si nosotros estábamos cambiando de gobierno, cambiando de fracción política, porque se suponía que las cosas se hacían de forma distinta, ¿no? Entonces lo que arrastra Rodrigo
es una decepción, digamos, ¿no? Una falta de credibilidad, un descalabro muy grande, y esto se inserta en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces las cosas están muy complicadas para el gobierno, que todavía les restan 4 años, ¿sí, Reinaldo? O sea, claro. Te pregunto dos cosas muy puntuales. ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Cómo juega en este esquema? De hecho, Nadia Vélez dijo que iba a buscar material que incriminaba a Morales en un caso de abuso. ¿Cuál es su situación ahora y cómo juega en este esquema? Mira, en este esquema se supone que Evo Morales es uno de los líderes más importantes de la izquierda, pero también es un líder que tiene, digamos, toda la fractura, si tú quieres, del bloque popular también en la espalda, ¿no? Entonces yo creo que este esquema, ¿no? No varía mucho en la situación legal, si tú quieres, de Evo Morales, y en la situación de tipo administrativo, porque no tiene sigla, porque tiene los juicios encima, etcétera, ¿no? Eso no tiene mucha variación, porque Evo Morales cometió un error, ¿sí? Al momento que llama al voto nulo en las elecciones, Evo Morales su bloque se queda sin presencia parlamentaria. Al quedarse sin presencia parlamentaria no tienes modalidad de interrumpir, si tú quieres, en la vida orgánica del país, ¿no? Claro. Y lo último, ¿Cerimedo va a permanecer, por lo que uno está viendo, por lo grave de la acusación, y ahora apareció este dinero, detenido allí en Bolivia por bastante tiempo? Bueno, todo indica que sí, ¿no? Porque no solamente tienes esta investigación que está abierta de si mandó o no a matar a Nadia Vélez, ¿no? De si contrató él o no los sicarios, etcétera, sino que tienes una segunda investigación abierta que se llama por enriquecimiento ilícito, ¿no? Bien. Que es la explicación que debería tener Cerimedo por tener toda esa cantidad de dinero y además estas denuncias de extorsiones a empresas, de cobros de sueldos, etcétera, en su departamento, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Susana. Seguramente te vamos a volver a consultar en breve. Listo, Reinaldo. Te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Susana Bejarano, periodista y politóloga boliviana, dado lo que está pasando en Bolivia con este personaje que tiene mucha relación con la Argentina. Es uno de los fundadores de La Derecha Diario. Fue socio de Juan Pablo Carreira, por ejemplo, el famoso Juan Doe, que tiene a su cargo la Oficina de Respuesta Oficial. Ayer era notable el silencio que había alrededor. O silencio, decían que no tenía nada que ver, que Cerimedo no era un personaje prácticamente ajeno. Hay un personaje acá muy importante, que es Natalia Basil. Natalia Basil es la esposa de Cerimedo, ¿no? Personaje fascinante. Ingeniera química, hoy estaba viendo su currículum, tiene como 3 o 4 máster. Estuvo trabajando entre abril y diciembre del 2024 en Landís. Así que hace una ingeniera química en Landís, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en la Argentina. No, era la segunda Españolo. Claro. Claro, sí, no, nadie no es que estaba trabajando, estaba ahí. Sí, está bien, claro. Bueno, ahora lo que está diciendo de novedoso en relación a la Argentina Nadia Vélez es que la que filtró los audios de Españolo, y que además son reales, según lo que dice Nadia Vélez, la víctima del ataque en Bolivia, es que los audios eran reales y que los había filtrado para que no quedara impune el caso. Así es la frase textual. Que por eso él la defendía a su mujer, que no era corrupta por eso. Y que después de eso renunció. A todo esto, la causa por la corrupción en Landís está a ritmo lentísimo. Había arrancado bien, fuerte, y ahora se paró. Están todavía viendo si los audios son reales o no. Esa es la discusión que está. Ahora vamos a ver si esto se incorpora o no. Creo que Marcela Pagano pidió que Nadia Vélez declare también en esa causa. Pero bueno, este es el estado de situación a este momento con este personaje increíble, Cerimedo. Natalia Basil sigue siendo asesora, me dicen, de presidencia de AISA, que actualmente sigue siendo... Pero ¿quién filtró los audios, Rey? Los audios los filtra... La esposa de Cerimedo. La esposa de según claro. Nadia Vélez. Según Nadia Vélez, esto es lo nuevo. Bueno, Cerimedo testificó en la causa de Andís. Por acá tengo lo que dijo, a ver si lo encuentro. Tiene una condena anterior en Mar del Plata. Sí, eso hablamos ayer, que vendió un mismo departamento a 2 personas. Exacto. Por la cual fue condenado. El 11 de septiembre de 2025 declaró como testigo ante el fiscal Picardi, que es el que investiga Andís,
afirmó que Diego Españolo le había dicho de irregularidades antes de que los audios que originaron el escándalo se conocieran públicamente. O sea, él ratificó las denuncias que venía haciendo Españolo antes de que se conocieran los audios. Si mal no recuerdo, lo dijo primero acá, en el programa de Romina. Cierto. Y a raíz de eso es que va luego a ratificarlo a la justicia porque lo llaman. Así es, porque fue entrevistado por Romina Cerimedo, Sí, que es un dato. Habría que revisarla esa entrevista entera. Yo no la escuché en ese momento, pero ahora tiene también... Estuvo varias veces acá en Me acuerdo que Radio estaba yo acá y cuando dijo que él lo sabía de antes, abrimos todos los ojitos y nos miramos está diciendo que ya sabía el caso antes de que se conocieran los audios, digamos. Bien. Me llamó la atención eso. Al margen de eso, una pequeña consideración política, ¿no? Los tipos que alimentan ideológicamente a Milei, ¿no? Laje, Nicolás Márquez, Cerimedo, mamita querida, ¿no? Y después te dicen la moral como política de Estado. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Siete Case por Radio Con Vos. Donde estés, en todos lados. Con vos. La Inmensa Minoría en Radio Con Vos. Nueve minutos pasan de la 1 de la tarde. Me quiero tomar unos minutitos para hablar de Vicente Luis Cuñado. Seguramente para el gran público en Capital no es una persona tan conocida, sí para aquellos que viven en Rosario o en Santa Fe. Periodista, dirigente político, tuvo muchos años una presencia muy fuerte, muy potente en los medios de comunicación de Rosario. Yo lo conocí en LT8 de Rosario. Estoy contando esto porque falleció. Ayer me avisaron que falleció. Tipo muy polémico, con mucho talento para comunicar. En el año, yo creo que fue 90, trabajé con él en LT8. Yo había entrado para hacer el móvil en LT8, me acuerdo. Terminé haciendo producción del programa de la tarde. El programa Los Mejores fue un ciclo muy exitoso allá en Rosario, que dirigía David Feldman, y tenía 2 emisiones, para que se den una cuenta de lo que era la M, la potencia que tenía la M en ese momento. Hacíamos 4 horas a la mañana y creo que eran 4 horas a la tarde, una locura. Bueno, terminé haciendo la producción de ese programa a la tarde, que hacía él, que conducía él, y claro, era un hombre del radicalismo no alfonsinista. Hacía que tenía posiciones muy duras, muy duras con respecto al progresismo. Y, por ejemplo, él hacía la editorial de arranque y yo estaba atrás del vidrio. Y claro, se ve que me veía meñar la cabeza o me veía con algún disgusto. Y en un momento me empezó a decir, vení, me hacía señas, vení. La primera vez yo no sabía a qué se refería, me señaló el micrófono, ¿qué te pasa? Me dijo. ¿Qué edad tenías? En 89, no, ya tenía 36, 37 lo he tenido, ya estaba, o un poco menos probablemente, un poco menos. Déjame, después te hago el cálculo exacto. No, 30 tenía, 28, 30. Yo empecé a hacer periodismo profesional bastante tarde. Profesional me refiero a que me pagaran, ¿no? Hacía cosas, pero ese fue uno de mis primeros trabajos rentados. Pero bueno, me empezó a decir esto, ¿qué te pasa? Y yo le decía, bueno, doctor, nunca lo tuteé. Me pasa con algunas personas a las que empiezo sin tutear y no tuteo más. Y bueno, le dije lo que pensaba y él me destrozaba. Mi argumento me refiero, no a mí, sino mi argumento. Y empezó a convertirse casi en un sketch. Yo me acuerdo que algunos amigos me decían, che, pero ¿cómo te prestás a eso? Claro. Eso que parecía que para mí no era bueno porque él hablaba hacia su editorial, yo la contrarrestaba o daba mi opinión y él después terminaba siempre con la última palabra, me fue dando un lugar en la radio, me fue permitiendo hacer periodismo de opinión, que yo no hacía. Me venía del móvil, la producción y de pronto pasé a opinar de actualidad, pero solo para confrontar con él. Y me obligaba a prepararme. Bueno, para mí fue una actitud muy generosa de él, muy generosa. Primero porque se bancaba una opinión distinta a la de él. Creo que eso también me enseñó eso, ¿no? La posibilidad de que no te tenés que hacer ningún problema si alguien piensa distinto. En todo caso, es otra voz que piensa distinto. Y bueno, gracias a eso y con el tiempo
pasé de una manera muy rápida, a veces se tarda muchos años de pasar del móvil a la producción y de la producción a hacer algo en el estudio. Son procesos, salvo que tengas un golpe de suerte, son procesos más lentos que lo que me pasó a mí, que de pronto estaba haciendo análisis y haciendo opinión en el estudio en una radio importante como es LT8 de Rosario. Y le debo eso, y le debo otra cosa muy importante. Me dijo, me acuerdo en aquel momento, ¿conoces Europa? Y yo no conocía Europa, no había viajado. Y me consiguió un pasaje para que viajara. Sí, lo pagué. Me acuerdo, le pedí prestar la plata a mi viejo. Valía $1.100, me acuerdo. En la vieja Panam, ¿te acuerdas que después se fundió? Justo en la etapa que ponía pasajes baratos y después se fundió. Estaba por quebrar la empresa. Pero me prometió viajar por primera vez a Europa. Así que le debo 2 cosas importantes. Yo sé que es una figura polémica, muy polémica. Tuvo un paso muy, muy fanático de Central, pasó por la comisión directiva. Bueno, se metió en muchos líos y en muchas polémicas. Sí, me gusta a mí, me siento la necesidad de evocarlo, de reconocerle ese agradecimiento porque, insisto, casi me forzó a viajar. Y después, para colmo, estalló la guerra del Golfo, me acuerdo, y terminé laburando desde afuera, para la radio, para Página 12, así que le debo el empujón de entrar a un estudio a hacer opinión, y le debo el empujón a viajar. Así que bueno, para mí es una persona que fue muy generosa conmigo, que cultivó conmigo el disenso, creo que no estamos de acuerdo en nada. Tuve la suerte de encontrarme con su hijo Ariel hace un año, y que me saludó, y ¿sabes qué hicimos? Lo llamamos por teléfono, era de noche, estábamos en un boliche de Rosario, donde se tocaba una banda de rock, y me dice, llámalo ahora, y pude hablar con él, y me quedé con las ganas de visitarlo, cosa que no hice, lamentablemente. Pero bueno, para toda su familia, para la gente que lo respetaba, va este recuerdo entonces, se fue Vicente Luis Cuñado. La inmensa minoría, con Reinaldo Siete Case. Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. ...29 años tenía, tenés razón, Doc. Vamos a los títulos. Evo Morales se metió en la causa de Fernando Cerimedo y aseguró que recibirá la excarcelación por su vínculo con Rodríguez Paz, el presidente de Bolivia. Lo hizo en DTV. Él sabe todas las barbaridades que hicieron el presidente y su gabinete. ¿Te vas a acordar? Van a liberar en cualquier momento. Van a liberar. Como han liberado a los este comentario que está en prensa ayer, es el asesor de Rodrigo Paz. Y lo que hace Rodrigo Paz es repetir lo que dijo su asesor, sus ministros. Prioridad, ¿no? Como dijo, de prioridad la atención de Evo. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que le gustaría un encuentro masivo de los jóvenes con el Papa León XIV, lo dijo en Radio Rivadavia. Lo que tenemos que tener en cuenta, sea en el estadio de River o en cualquier otro lugar, si fuese un lugar cerrado, que el número de jóvenes a ingresar va a ser acotado. Claro. Justamente, si ustedes ven, por ejemplo, ahora en París, cuando se abrieron las inscripciones para un encuentro similar, en 1 hora se llenaron las inscripciones y quedó mucha gente afuera. Entonces, estamos pensando si no sería más interesante pensar un encuentro masivo, abierto con jóvenes, como por ejemplo fue en la Arquidiócesis de Madrid, en la última visita del Papa León, ¿no? Pero por eso, estas son todas precisiones que seguramente luego de la avanzada próxima del Papa podremos después publicar. Mercedes Marcó del Pont, expresidenta del Banco Central, aseguró que el dólar actualmente no es libre y no flota y advirtió que el tipo de cambio está muy atrasado. Lo hizo en Infobae. Pero en este caso sabemos que es una ficción porque el tipo de cambio está muy atrasado. Está muy atrasado. El viral de Milei es el dólar flota y todos gritando que flota. ¿No flota? No flota porque hay intervenciones. Compra más, compra menos, vende el tesoro, insisto, vende a futuro, venden títulos, el dólar link. Quiero decir, hay distintas formas de intervenir. Entonces, realmente que la apuesta que está teniendo el gobierno, y por eso me preocupa. Esto se va a discutir en el Congreso. Vuelvo a la cuestión del mandato. Para los gobernadores, para las empresas, para los que están endeudados en Argentina, no debería ser una cuestión neutral. Porque lo que le está diciendo al próximo gobierno es: yo te quito la posibilidad de incidir sobre estas cuestiones. Habló Horacio Rodríguez Larreta también, cuestionó el problema de identidad que está atravesando el PRO, el partido que lo tuvo a él como protagonista, lo hizo en Radio Continental.
Sí, que no sabemos dónde está el PRO, y claramente no está en un lugar claro, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta nos la hacemos mucho, ¿dónde están? Y ese es el problema, hay un problema de identidad, ¿no? Hoy claramente están buscando el acuerdo con Milei. De hecho, en la última elección, que fue hace 8 meses, no hace 20 años, fueron en acuerdo, ni siquiera en acuerdo, a la cola de las listas de la Libertad Avanza en capital y provincia. Segundo, todos estos dirigentes que hoy buscan el acuerdo con Milei están apoyando a un presidente que hace de la violencia su forma de gobernar, porque la violencia verbal también es violencia, no lo minimicemos. Bueno, yo no creo en eso. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió que aumentaron los suicidios en las Fuerzas Armadas y de Seguridad y vinculó los casos con el endeudamiento. Escuchen, lo dijo en Radio Mitre. Hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. Es algo que nosotros venimos trabajando, Eduardo, desde hace mucho tiempo, con distintas medidas, con tener medidas también de explicar cuestiones de ayudas financieras. Tenemos niveles de endeudamiento y muchas veces formal e informal al interior de las fuerzas, y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, porque a veces son familias en paralelo, a veces en las fuerzas es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante, claro, al ámbito familiar. Es antológico. No escuché la nota completa, estos son recortes que en producción elegimos. Pero está diciendo, cuando le preguntan, ¿aumentaron los suicidios en la fuerza? Sí. El 30%. ¿Ustedes se dan cuenta del número? Yo no sé, ahora averigüemos nosotros si ese 30% también es el aumento de suicidios en la sociedad. Ella dice que es lo mismo que está dando en toda la sociedad. Lo que no está diciendo en este fragmento, no lo sé si lo dijo después, es que están cobrando horriblemente mal. Es que después lo emparenta con las deudas. Claro, después dice que es por el endeudamiento. ¿Y a qué se debe el endeudamiento? Bueno, no alcanza la guita. Lo que pasa es que, claro, cuando uno habla de trabajadores del Estado, se cree que los trabajadores del Estado son la empleada de Gasalla. Esto es lo que festeja Milei cuando festeja que baja el ingreso del trabajador público. Le planchamos, le bajamos el salario a los trabajadores públicos. Qué genios que somos. Mira, me están diciendo que en el país aumentaron un 22,6 los salió suicidios. una nota hace muy poquito. Muy poco. ¿Sí? Eso al respecto es enorme, bueno, la cantidad en adolescentes. Che, lo habíamos visto con... es muy alarmante. Ahora, el 30% de aumento de suicidios en la fuerza de seguridad, y lo decís como así porque sí, y lo atribuís encima al endeudamiento. Ojalá que hable más seguido Alejandra Monteoliva, porque nos da declaraciones hermosas cada vez que habla. Fue la otra vez cuando dijo que no se podía entrar a la cancha con insignias de Malvinas. No, con el mapita de Malvinas. El mapita de Malvinas. Y ahora reconoce que tiene un problema, pero medio que relativiza, diciendo... No, después la voy a escuchar entera la entrevista que le hace Eduardo. Pero... es muy impactante, muy impactante. Ahora se anunció ayer un aumento, porque hay un descontento, hay un nivel de descontento en las Fuerzas Armadas. Ahora estoy agregando las Fuerzas Armadas. Y en la policía enorme, pero claro, porque es transmisible al resto de la gente, a los empleados públicos. O sea, cada vez ganan peor. Lo que levanta el guante es Villarroel con respecto a la vicepresidenta. Claro, y sí. Y además viene denunciando que el mal manejo también de la obra social. 135 bueno, es el teléfono de asistencia al suicida. Repetilo. 135. 135 entonces, ¿sí? Es importante también aportarlo en una situación como la que está dando Monteoliva. Es un montón el 20%, chicos, 22,6. 30% de la fuerza de seguridad. Bueno, habría que empezar a pensar qué está pasando. Ella dice que todo es producto o en gran medida producto del endeudamiento, ¿no? Como para que el Estado se desentienda. No me importa que la gente esté masivamente endeudada, no pasa nada. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás cientos de miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y en medio ambiente. Pensá en GNC. 1:22 p.m. en todo el país. Quiero contarte que llegó la nueva Toyota RAV4 con diseño renovado, más tecnología y una nueva forma de vivir la aventura. Disponibles en versión híbrida e híbrida enchufable, para que elijas cómo querés llegar. Nueva Toyota RAV4. La vida es una aventura. Conocela en toyota.com.ar.
A ver, tenemos más oyentes. Hoy arrancamos el programa contándote a través del profe Rafael un informe de la situación con el transporte, trenes, colectivos, subte, y esto dicen ustedes. El 90 acortó el recorrido. Antes iba desde Devoto hasta Constitución y ahora llega hasta Chacarita nada más. O sea que yo tenía 2 colectivos que me dejaban el trabajo, 176 y 90. Y ahora me queda nada más que 176 que pasa una vez cada tanto. Hola chiques, además de todo lo que están contando, hay colectivos que tienen, ahora de repente no llegan de punta a punta, el 130 por ejemplo. Hay uno que corta en Saavedra en vez de llegar hasta Bulón, entonces por ahí estás 15 minutos esperándolo y cuando llega no te lo podés tomar porque se corta unas cuadras. Yo suelo viajar en el 31 que sale de Plaza 11 vacío y es un colectivo que es imposible de tomarlo en cualquier parte del recorrido porque siempre iba llenísimo y últimamente noté que viene vacío, tranqui de gente que te para en cualquier lado, que bajó un montón la cantidad de gente que viaja en ese colectivo. Yo sospecho que es por la falta de trabajo. Yo viajo con el Sarmiento mal, muy apretado. Sacaron el local a las 5 de la tarde y nada, se viaja mal y se paga más. Y sacando que siempre hay cancelaciones. Se viaja espantoso, digamos todo, la frecuencia es malísima y bueno, creo que muestra el humor social, pero los datos existen. Y no solo se viaja mal en el transporte público, se viaja mal en el auto propio, porque autopistas que se detienen, horas perdidas Sin embargo, los peajes se siguen comprando igual y los pasajes se siguen aumentando igual, así que eso es lo que hay que revisar también. Fíjense que en toda la línea Mitre Suárez no hay un solo baño en ninguna estación que esté habilitado, ni para embarazadas ni para ancianos. No hay un solo baño. Tenés una emergencia, fuiste. Hay líneas que volvieron a incorporar unidades que ya habían quedado fuera de circulación por antigüedad. La 124 es una de ellas. Si hay otra, bueno, se me escapa, pero sé que está pasando. Mira, viajar en Buenos Aires es un despelote. Yo vivo aquí. Llegar, tomar el 44, el 65, nunca sabés lo que va a pasar. Ni te cuento el colectivo 80 cuando querés ir para Villa del Parque y Devoto. Acordate que la noche de los museos, que hizo con tanto éxito el gobierno de la ciudad, fue un despelote porque a la madrugada no había colectivos. Entonces había muchedumbre de gente que tenía que prácticamente volver caminando a su casa. Saludos. Bien, después seguimos. Hay cantidad de mensajes. Vos sabés que... este ejercicio le podría servir al gobierno para decir, a ver, ¿a dónde me ocupo? ¿De qué me ocupo? Lo que pasa es que está la decisión de no controlar si una línea hace un recorrido menor. De pronto hace un recorrido menor. De esa manera ahorro costos. Hago un recorrido menor y listo. Suspendo el servicio nocturno. Bueno, eso está pasando. Por eso queríamos acercarnos a este tema. A ver, Doc, querías hablar del tema te voy a contar nicotina. Algo. Te voy a contar algo. Vos sabés que desde el año 2016... el gobierno no realiza campañas para antitabáquicas. Sabés que es uno de los factores de riesgo y las adicciones más potentes que hay y es socialmente aceptada. A su vez, el gobierno puso la liberación, la venta libre de lo que son los cigarrillos electrónicos y que son las bolsitas de nicotina. Y mirá este dato, en el año 2000, cuando fumaba el 35% de los argentinos, con todas las leyes que se generaron de que no puede fumar en lugares cerrados, que no fumará, bajó al 22%. Pero ¿qué está pasando? Se está incrementando la tasa nuevamente de las personas que fuman. Y fundamentalmente los más pequeños, los más jóvenes, que de 1 a 5 fuma habitualmente. Fuma, pero... de 1 al 5... Uno de 5 fuma. 1 de 5. Pero la realidad es que no es que fuma, digamos, cigarrillos. Lo que fuman son otros tipos de tabaco, otros tipos de nicotina, como pueden ser los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotinas. Y el grave problema acá es que los adolescentes, pues esto se ve mucho en adolescentes, tienen una característica muy importante, que su cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, y esto genera una adicción que es muy similar al resto de las adicciones. Otro tema muy importante que pasa es que los kioscos no cumplen la reglamentación que deben tener, porque el 75% de los kioscos no tienen los carteles que indican que hace mal para fumar, lo tienen pegado a las golosinas y eso hace que el consumo, que el acceso sea mucho más rápido. Y además, los cigarrillos electrónicos que tienen mentol, vos sabés que se sabe que el mentol, aparte de que no genera olor a tabaco, no al olor porque es nicotina con alcohol,
tiene una facilidad, facilita el acceso de la nicotina a nivel cerebral y eso genera una mucho más adicción. Y otro dato que también me llamó muchísimo la atención fue que la venta de los paquetes de bolsitas electrónicas, de bolsitas de tabaco que te pones debajo de la lengua, o del tabaco para hacer, suelto, armado, te lo venden con un mate y una bombilla y con el estuche verde para que parezca natural. Mirá. Son todas técnicas de marketing que... Sí. Aparte, el que se arma el cigarrillo te dice, no, pero esto no es, esto es... No, esto pero es mucho vos sabés más que sano, a mí me dice. llamó mucho la atención. Lo tienen totalmente vinculado con que es natural y que entonces no hace nada. Es natural y ese mismo tabaco tiene nicotina Sí. como tienen los otros. O sea que, fíjate toda la técnica de marketing que hace la industria tabacalera, porque es tal cual, y que en pos de la libertad y en pos de que tengamos una trazabilidad de los componentes que tienen, se libera en este momento. Y esto genera una gran preocupación en la mayoría de los que trabajamos con esto hace más de 30 años, y eso es que no hay una manera de verlo, de mejorarlo. Si vos, mirá esta placa, me olvido, ahí tenés, mirá, sabores a golosina. Ahí me la pasó rápidamente la chica. Sabores a golosina, mentol, y ahí tenés el estuche del tabaco. Es exactamente igual, bien orgánico para que se crea que no lo es. Y en la próxima, si me la podés pasar también, que si estás en YouTube la vas a poder ver, ahí vas a ver lo que yo te digo, que el 75% no cumple, no tienen los carteles de prohibición. De los kioscos, decís. Y fíjate el cartel de la escuela. Los kioscos que están cerca de las escuelas venden cigarrillos sueltos. Esto, vos decís, en el Capital Federal, no, esto es todo el país que sucede todo esto. Bueno, quiero terminar con esto, que este consumo invisible en plena... Vos esto también, el consumo invisible en plena clase de las bolsitas, charlarlo con tus hijos, charlarlo con tus nietos, que esto realmente genera una adicción, así tenga gusto a frambuesa, genera una adicción y es complejo después su tratamiento. Y la última que yo tengo es que esto genera un daño severo en los vapeadores. Hay dos cosas. Esto es lo que yo digo, el seteado del cerebro que se termina de madurar a los 25 años. Y por último, que genera esa neumonía que se llama EVALI, que es muy difícil. Pero el mensaje final es, ahí la tenés, charlarla con tu familiar, charlarla con tus hijos. Y vos sabés que lo mejor es no iniciarte en este tema, porque de 10, 11, 12 años comienzan con esta temática. Y el gobierno tal vez tendría, y el Ministerio de Salud, tendría que trabajar un poco más en cómo hacemos para hacer campañas y prevenir. Literalmente no hay Ministerio de Salud, así que olvídate de las campañas. Pero es verdad, pero es muy difícil la charla con los chicos. La verdad que el consumo de tabaco... como que no sé por qué picó en punta otra vez, se nota un montón, se ve un montón, los chicos tienen acceso. Yo lo veo acá en la radio, antes fumaba poca gente y ahora yo veo cada vez más gente que sale a fumar al balcón. Bueno, pero acá somos adultos, pero yo te digo las adicciones, ansiedad tenemos todos. No, pero digo por el motivo por el cual comienzan. Sale. No, en la época nuestra se empezaba a fumar porque querías ser más grande y te parecías más adulto. Ahora no lo sé por qué se empieza a fumar, o por qué se empieza a vapear, o por qué te pones una bolsita de nicotina debajo de la lengua. Hay algo, perdón, pasó desapercibido. Dijiste, no hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Obras Públicas. No, claro. No hay Ministerio de Transporte. Exacto. Y creo que es una cuestión acá. Lo único que importa es acomodar los números y vamos viendo. Y allá vamos. Fede, da una pasada por el tema Copa si querés y después nos metemos en la carta que yo no sabía había emitido Chiquitapia. Sí, ayer en materia de Copas fue un balance 2-1 a favor de los argentinos porque Boca y Estudiantes se metieron en cuartos de final de sus respectivos torneos, mientras que el que quedó afuera fue Independiente de Rivadavia. Vamos a empezar por esa. Los mendocinos, paradojalmente, fueron uno de los dos mejores equipos de la primera ronda, sumaron 16 puntos igual que Flamengo, no perdieron ningún partido y ayer se quedan afuera por penales contra Fluminense en su estadio. Empezaron perdiendo. Una parada complicada, ¿no? Pero habían empatado contra Fluminense, a quien la habían ganado en el Maracaná en la zona de grupos, y estaban empatados sobre la hora con un penal de Arce, estaban perdiendo 1-0 con un gol de Serna, y en los penales incluso estaban en ventaja. Fabio, el arquero más longevo en la historia de la Copa Libertadores, 45 años, tapó 2 y por eso se termina metiendo el equipo brasileño en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al lugar al cual va a viajar también Estudiantes. Capaz suena atrillado, muestra de autoridad, mística copera, todo lo que se vio ayer en Chile.
más allá de algún arranque un poco más trabado, Estudiantes gana y gana bien. Gana con goles de Correa y con goles de Carrillo, los dos delanteros, los dos viejitos, o dos de los viejitos que tiene justamente Estudiantes. Carrillo con los 2 goles se convirtió en el máximo goleador de Estudiantes en Copa Libertadores con 2 jugadores más. Con Mauro Boselli y con uno que se llamaba Juan Ramón Verón. Digo, para que se entienda el lugar al cual acaba que tiene, sí. Sí, se meten en cuarto de final donde se puede dar el partido del morbo si el jueves Central elimina a Corinthians en Brasil. Ojalá. Vienen de jugar Copa Argentina, vienen de jugar lo que fue el mata-mata del torneo pasado, ¿no? Del anterior, con lo cual se genera un mini clásico, más que nada por la antinomia. Pero primero Brasil, sí. Primero Brasil, obviamente, con lo cual ahí tenés el panorama. Hoy, que es miércoles, va a estar jugando a las 7 de la tarde Platense en Chile contra Coquimbo, empataron 1-1 en Vicente López. Hoy juega Tigre en Montevideo a las 9:30, pero por Copa Sudamericana contra el Torque, perdió 1-0 en el José de la Llovena, y hoy juega River el partido de ida, porque recuerden que el de la semana pasada se suspendió tanto el partido de River contra Independiente de Santa Fe en Bogotá como el de Tolima contra Independiente del Valle. Hoy River juega la ida, recién la semana que viene lo va a definir en el Monumental, veremos en qué condiciones. Tiene que improvisar jugadores porque se le lesionaron los 2 laterales. Los 2 laterales suplentes son de la banda del Container. Van a tener que poner a Martínez Cuarta de 4 y a un pibe que tiene 5 minutos en primera en el lateral izquierdo. Y si se lesionase Martínez Cuarta, va a jugar el lateral derecho de la reserva, que solamente menciono este dato por el nombre que tiene, que es maravilloso. Ángel Yutiel Susano. ¿Así se llama? Ángel Yutiel Susano. O sea, uno de los Susanos. River puede tener de lateral derecho un Susano. Bien. Ya volvemos. Estás escuchando La Inmensa Minoría con Reinaldo Sietecase por Radio Con Vos 89.9. Donde estés, en todos lados. Con La Inmensa Minoría hasta las 14 en Radio Con Vos. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde en todo el país. Estoy un poquito ahogada, chicos, así que si me da tos, me salvan. Un vasito de agua. ¿Cómo desayunamos? Vamos a hacer esto entre todos. ¿Cómo desayunamos hoy? ¿Cómo desayunamos? Bien, con la Giralda, tienen que decir. Gracias, la Giralda, el bar notable de la ciudad de Buenos Aires, que nos mandó un desayuno premium hoy, ¿o no? Hoy estuvo muy rico, como siempre. Yo me acabo de terminar una ensalada de fruta recién, así que imagínate, arrancamos muy temprano. Bien. La Giralda, que está en Avenida Corrientes 1453. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Bien, gracias. Miércoles de Salgado Alimentos. De pasta. Ay, sí, qué rico todo en Salgado Alimentos. Pueden encontrar, varios locales tiene, por suerte. Mira, Villa Crespo, Liniers, Chacarita, Palermo, Botánico. Encontrate en Salgado Alimentos en alguna de sus sucursales. Vas a comer riquísimo, vas a resolver todo. Está abierto todos los días de 10 a 24, @Salgado Alimentos. Bien. Más oyentes, ha explotado las líneas de la radio cuando le dijimos a la gente cómo estás viajando. Chicos, el Sarmiento es una locura. No se puede viajar. Antes había horarios, lo que se llamaba banda negativa, que se viajaba un poco más cómodo. Ahora eso ya no existe. Es una locura cómo se está viajando y es imposible para una persona que por ahí tiene algún tipo de movilidad reducida. No se puede viajar. Es una locura. Reinaldo, algo que es importante, por favor toquen el tema alguna vez, es que están todos los baños cerrados de las estaciones de tren. No hay baño público en ningún lado. Acá en Paraná teníamos un tren que conectaba a la ciudad de Paraná con unos municipios cercanos, aledaños, y se rompió un terraplén. Lo mismo que decía Rey en Bahía Blanca, se rompió un terraplén y nada, el tren dejó de funcionar. Y hace 2 meses o 3 ya, no hay tren que recorra esos kilómetros y que conectaba esos pueblos con la ciudad de Paraná y además varias escuelas rurales que funcionan en los alrededores. O sea que yo nunca entiendo bien por qué no le dan más bola al tema tren. Yo creo que un gobierno que hace una política de desarrollo del tren tiene el apoyo popular garantizado. Si la gente reconoce tan claramente que la importancia de todo, me refiero al transporte, es tan importante para la gente cómo viajar, porque, a ver, viajar mal hace que vos llegues 20 minutos más tarde a tu casa. Viajar a una localidad y ya no poder hacerlo, tenés familiares y de pronto porque se rompió un terraplén te eliminaron el tren. Bueno, recuperar el tren debería ser una causa nacional y además con mucha rentabilidad política, lo mismo que viajar mejor en la ciudad, ¿no?
Ustedes que están hablando de los colectivos, que vayan a ver el 182 de la Carra a Liniers. Eran 4 ramales, ahora hay uno y anda 1 por hora. Viajo en el subte D y C. El D más o menos está pasable, pero el C parecemos ciudadanos de segunda. Va hacia la zona sur, la estación está deplorable y la gente vamos muy pero muy apretados, hay muy poca frecuencia. Soy Adriana de Urquiza, un barrio que es uno de los que más construcciones y gente está trayendo. Salvo tener la línea del subte, que está cada vez más caro, las líneas de colectivos del barrio son líneas con poca frecuencia, con lo que hay que esperar mucho en la parada. Y además hay líneas que ya no funcionan. Por ejemplo, el 112, que hace años dejó de funcionar, y el 90, que hace poco se fusionó con la línea 151 y ya no tiene el mismo recorrido. O sea, cada vez los usuarios con menos posibilidades. Bien, muchísimas gracias. Si tenemos posibilidad metemos alguno más, pero les agradecemos a aquellos que también contaron cómo viajan, y aunque no podamos pasarlos a todos al aire. Me habías prometido, Vero, contarme famosas que venden su ropa. A mí me parece un escándalo esto. ¿Qué querés que te diga? Porque son personas que tienen acceso, o sea, que no es que lo venden porque decís, che, no llego no estoy mal en una situación económica que vos decís, bueno, voy a una feria americana, tengo ropa que está más o menos buena, no sé, la canjeo por plata, aparte de nada que ver los precios de una feria americana a los precios de, perdón, Cami Homes, pero la verdad que esto se viene reiterando ya. Es más, hay una aplicación donde las famosas ponen su ropa que ya usaron. Es como un OnlyFans de ropa usada. Exactamente. Y te Ponele, vos vendés el kimono. Yo vendo el kimono. Yo lo pago el doble porque claro, de lo que vale, porque ya lo usaste vos. Tiene tu aroma. Claro. Que tiene este concepto. Es como la tacita que usó Lady Di cuando vino, que tomó el té en el sur, no sé, que está ahí, ¿viste? Bueno, nada, acá estamos viendo la publicación de Cami Homes. ¿No? Ella vende, por ejemplo, tops, que usó el top. Ay, chicos, es que el top Chiva. No, si vos entrenaste con ese top, yo te vendo un calzoncillo. No, pero usted lo lava. Pero Reinaldo, para un poco. Tengo estos calzoncillos que me compré en Estados Unidos. Se los usé, ahora te los vendo. Que son muy buenos, pero te los vendo. Ella vende calzas desde 10.000 pesos. El precio está bien acá, pero una calza. La calza se te metió donde se te mete la calza. Donde no entra la luz. Se lo le que metió te a digo? ella. Pero claro, ¿y vos vas a comprar y vas a usar eso? Sí, ¿le falta plata a esta chica? No, doctor, no le falta plata, no le falta plata. Yo he comprado ropa Hacen usada, Ay, no. pero sacos, por ejemplo. Sí. Bueno, claro, no que sacos, no son claro, sobre la piel. ¿Pero dónde los compraste? ¿En la en ferias locales. En Varadero hay un montón. Mirá vos. Hay un montón. Yo no hay quiero. una moda venden cosas, del reciclado de pero ropa. Esto no es reciclado. Y hay lugares que te lo venden Pero bien, en el vintage te lo venden bueno, bien, lindo. Obviamente que si uno va a vender ropa está limpio. Pero yo digo, claro. ¿qué necesidad estas personas que no están pasando una situación económica que te dicen, vendo ropa con perchero mío, ropa que yo usé, como diciendo, eleva el nivel, prenda, más caro te lo vendo. ¿Me estás cargando? Sí. Pero donalo, querida, claro. donalo a la Casa del Teatro, que hacen feria todo el tiempo para que después sostener a los actores que están ahí en la Casa del Teatro. No sé, donáselo a alguien, llévalo a una iglesia, qué sé yo. Bien. No me gusta nada. Lo que hace uno con la ropa que cuando vos tenés ropa que no usás más. No sé, yo te digo la verdad, tengo una base de personalidad, aparte de todo lo que ya conocen acá, egoísta. A mí no me gusta compartir. Vos sos egoísta. A mí no me gusta prestar, no me gusta compartir, no me gusta que me toquen la ropa, no me gusta que me pidan ropa prestada. No te gusta nada en general. No me gusta compartir. Bien. Y bueno, soy así. Entonces, no esperes que te preste. Verónico. Pero él no usa mi ropa, doctor. Claro. No esperes que te preste. Ojo el kimono, ropa. Ojo el kimono. Los kimonos son para hombres también. Yo tengo uno, chicos. El kimono le gusta. Ahora, yo te digo. Pero no es que le gusta la ropa que te empilchas. Sí, correctamente. con estilo. No, hoy se vino en jogging, chicos, vamos, digámoslo de la posta. Pero los chicos ahora usan jogging. Pero qué jogging. Una vez que me pongo un jogging y me exponen, nunca dice nada cuando Decime, Reinaldo, es una cuestión generacional, porque nosotros no vamos a andar de jogging. No podemos. Tenemos una edad que no se puede andar de jogging. ¿Sabes quién impuso el jogging? Wanda Nara. Wanda Nara trajo el jogging. Hay gente que usa todos y todas. Jogging con chaquetas de cuero, jogging con tacos, todo eso es la onda Wanda Nara, que es generacional, ¿entendés? Nosotros no vamos a venir de jogging. Bueno, tampoco es tan pibita, ¿no? ¿Eh? Tampoco es tan pibita. No, bueno, pero digo que ella lo trajo, es como una tendencia de la moda. Bien, o sea, estás en contra de que las personas... Esto ya lo hizo Amalia Granata también. ¿Qué cosa? ¿Vender o usar jogging? Vender. Y quiero decir que Belén Ludueña, que es la esposa de
intendente Jefe de gobierno. de la ciudad de Buenos Sí. Aires, jefe de gobierno. Es Jorge Macri. Ella, ¿qué hace con sus vestidos? ¿Qué hace? Los sortea en Instagram. Mira, si bueno, está vos bien. querés un vestido, Gratarola. claro, la que toca, Bien. tenés que, Debe después te tener tiene unos que buenos entrar. vestidos, que además. ver- Ahí claro, está. sí. ¿Cómo? Te digo. Debe tener lindo Vestido de embarazada, Sí, de sorteo, todo. acá me recomienda. Pero sortea. Claro, ella lo sortea, que es otra cosa eso. Bien. Ahora, las que están en la página, famosas, Vendiendo. famosas, No. Hay una página que es como Estamos que en contra. todas suban. ¿Estamos en contra? Donen, chicas. Donen. Sí, Donen, chicas, donen. Si no Bien. necesitas esa Donen, plata. por Ahí favor, les pido. ¿No? ¿Qué se creen Muy aparte? bien, bien. Me dicen que hace una feria con el perchero, pero ¿qué? ¿Pero dónde saliste? Andá a laburar, salí de acá. Te conozco Bien. desde que ¿En qué trabajaba le esta ponías chica? agua al Ah. shampoo, querida. ¿Qué Y me le- venís a decir ahora que decís, mira, Calmate. Es muy de cheto que no registra el mundo en el que vivimos. que pero vende por su ropa. favor, Sí, pero sí. es una ridiculez. No sé, Dios mío. yo digo que es un concepto muy propio de los chetos que no reconocen el mundo en el que viven. Bien, No reconocen sí. el mundo, reconoce el mundo en el que vivimos. A ver, me quedan 10 minutos, 10 minutos de programa. Los quiero aprovechar con algunos temas que no pudimos desarrollar todavía. Contame lo del Chiqui, Fede, primero. Sí, hoy se cumple un mes, desgraciadamente, de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, ese que perdió con un gol de Ferran Torres sobre la hora y sobre el cual se tejieron un montón de teorías en torno a si Argentina había entregado o no la final en función de, vale decirlo, un partido donde prácticamente no pateó el arco. Recién los dos primeros y únicos tiros fueron después del 1-0 de España, en donde Argentina tuvo una actitud pasiva. España le monopolizó la pelota, le monopolizó el juego y eso llevó a que muchos, agarrándose de distintas cuestiones, de las cuales vamos a hablar en unos minutos, pensaran que hubo algo arreglado. El comandante hoy, justamente a un mes de esa final, publica una carta que arranca de la siguiente manera. No la voy a leer toda porque es extensa, pero ya el primer párrafo es muy elocuente. Un mes pasó, un mes de aquella final, un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta selección se había entregado. Y lo más llamativo es que después de un mes, ninguno pidió disculpas, ninguno salió a decir nos equivocamos, ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos, perdón Castañares, No, está bien. para hacerse cargo. En otro trayecto justamente de la carta dice, de tratar de traidores a los jugadores de selección no se vuelve. Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba y señalaron jugadores que estaban dejando la vida. Y básicamente termina el último párrafo porque saben lo que hicieron mal ese día, saben cuánto dejaron en esa cancha y saben que cuando terminó la final no le debían nada a nadie. Los que dejaron en el alma no tienen nada que explicar, los que mintieron sí. Claramente un dardo a un montón de comunicadores, periodistas, medios que fueron surfeando la ola de la teoría conspirativa. Yo voy a decir lo mismo que dije en la semana posterior a la final. Yo entre lo que pude ver, hablar, recoger, no tengo ningún elemento que me permita confirmar que hubo algo raro. No te creo. Si No te creo. lo hubiese, puede pasar. Ahora, todo aquel que quiera creer que pasó algo raro, hay un montón de elementos de cuál agarrarse para poder pensar eso. Hice como una búsqueda fácil, rápida, que está en todos lados, sobre las teorías conspirativas que circularon y circulan justamente desde ese día. Que Infantino necesitaba el voto de Europa, por eso tenía que ganar España. Que iban a suspender 10 años a la Argentina por la bandera de Malvinas. Que había que tapar supuestamente los favores que le habían hecho a la selección a lo largo de la Copa del Mundo. Que le iban a retirar los visados de trabajo a los argentinos que jugaban en Europa. Se agarraron también de las arengas de Messi y de Divo antes del primer y del segundo tiempo. Vale decir, la arenga importante se hace dentro del vestuario, pero bueno, eso es otra cuestión. Que habían sido amenazados los jugadores y sus familias. Que no ponchaban a los jugadores, a los argentinos en las tribunas. Que no estaban los familiares de los argentinos en las tribunas, que los jugadores supuestamente simularon lesiones, Cuti Romero, Lisandro Martínez, o mismo la expulsión de Enzo Fernández para favorecer a apostadores. Y la teoría que a mí más me gusta, ¿cuál es? Que lo involucra al comandante, era que el FBI estaba apostado en la Sí, puerta del te vestuario de acordás. Era Argentina eso. y les dijo, o entregan la final o me lleva al comandante. Con todo Wow. respeto, ¿eh? Si eso hubiese pasado, yo me imagino a los jugadores mirando a la chica y diciéndole, gordo, te queremos un montón. Su ruta. No, pero vamos. vamos, anda. Bien, Dios mío. Bueno, Perdón, y le digo gordo porque los jugadores le dicen gordo, Sí. no porque Ah, yo ok, quiera ok. arrogarme una confianza que no tampoco tengo. está diciendo algo que no. Que Doctor, Bueno, no se habla de los, no se habla de los cuerpos. Tenés doctor. razón, No se Doc. habla de las Estoy con cuerpas. vos, es gordo. Bien, bien. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, tenía el profe un tema importantísimo, pero claro, cuando hicimos la comparación, el profe Sí. quiere hablar del superávit. Ay, Sí. Y aburridísimo. Noé Danz quiere hablar del perreo.
¿Qué vas a hablar de perreo? ¿En serio? Y fuimos a votación, pusimos un programa serio y obviamente ganó el superávit. El único voto que fue para el superávit fue el del profe Rafael. Y pero es lo importante. Vamos al perreo. La Universidad del Perreo voy a hablar. Estoy hablando de cosas de académicos, ¿entendés? Que es mucho más importante que el superávit. Te voy a contar cómo están perreando los números, pero bueno. Dale. No me interesa ¿Hay para una nada. Universidad del Perreo? Hay una Universidad del Perreo que anunció Wisin. Wisin es el de Wisin y Yandel. Escuchen, a ver, Mati, subí un poco de volumen. Imagino que esta canción la conocen, Rakata. El cantante de esta canción dijo, voy a abrir una universidad donde les voy a enseñar sobre perreo. La cuestión es que dice que en 15 días va a haber más información. Yo ya me preinscribí. Porque ¿Ya te preinscribiste? Sí, te puedes preinscribir a la Universidad del Perreo, pero en 15 días te vamos a dar más información. ¿El perreo es la forma de bailar solamente? Sí, es la forma de bailar. No, es la forma de bailar. Acá me pregunta Del Clara qué reggaetón. cargo tiene Maíquez en esta universidad. No sabemos todavía, pero alguno va a tener seguro, él va a encontrar su lugar. Yo dije, bueno, propongamos materias para la Universidad del Perreo. Para mí, clave, introducción a Daddy Yankee 1. Bien. Escuchen. Es que Daddy Yankee es muy Sí. importante para el perreo, porque es el padre del reggaetón, Daddy Yankee. Entonces necesitamos que en la Universidad del Perreo, en este CBC, el ciclo básico común, ustedes aprendan sobre Daddy Yankee. ¿Yo puedo agregar una materia? Sí. Matando metáforas a garrotazos. No me parece, la verdad no lo aceptamos. Perdón, ¿en la cátedra de Daddy Yankee incluye el balazo en la cadera o no? Sí, por supuesto. Ah, bien. Es Entonces información. no voy a tomar esa clase. Eso va en el parcial, te aviso. Después, fundamentos de Ella y Yo. ¿Ustedes saben lo que es Ella y Yo? No. Es un temón. ¿Qué fundamento Ella y es Yo ese? es el temón de Don Omar y Aventura. La historia de esta canción, Rey. ¿Sí? Sí. No la conozco. Esta es la canción de traición. La canción más fuerte de traición en la historia del reggaetón. Hace poco Don Omar la volvió a cantar en un escenario, explotó todo. Sí, son. Como mi papá, Don Omar. Don Omar. Pero no es el papá de Vero porque Vero no estaría acá. Estaría. Estos pibes deben facturar. Sí. Un montón. Acá, en esta canción es muy importante que siempre salen los karaokes. Y uno tiene que elegir si es Don Omar o es Aventura. O sea, si es el traidor o es el pobre que ha sido engañado por su esposa y su amigo. ¿Quién es quién? ¿Cómo quién? Don Omar es el traidor. Don Omar es el traidor. Bien. Por último, El nombre del traidor. metodología del perreo hasta el piso. Porque cuando suena esta canción, es verdad. uno tiene que ir hasta el piso. No, era otra, pero no importa. La voy a dejar igual porque sirve. ¿Qué pasa si vas hasta el piso y no te puedes levantar? Clara me preguntó eso. Pero este es el ciclo básico común. ¿Qué pasa si El querés ir hasta el CBC. piso y te ponen esta canción? No, Esta no es la canción no para ir es, hasta el piso. no es para ir hasta O sea, el me- piso. te lo pensás con Esta es cuatro. la canción. Escuchen. No me importa que usted sea mayor que yo y la quiero en mi cama, dice el señor. Y bueno, Como que está bien, como es una A ver. señora de las 4 décadas, pero del reggaetón. Exactamente, Está bien, es bien. eso. Pero la que es para ir hasta el piso a ver si la tienen, A ver si Guaya lo tenemos, Guaya, chicos. es un temón ¿Cómo de se Don llama? Omar que cuando Guaya Guaya. Guaya, guaya. Cuando suena eso, uno Que no ya es de la sabe guaya de- sí. que tiene que bajar y aparte es la canción que te levanta todas las fiestas. Mirá vos. Por eso Qué es paradoja, la ¿no? metodología del perreo hasta el piso. Yo te banco hasta la cumbia en la fiesta, pero esto ya Hasta no ahí te lo llegaste, banco, vos. ¿viste? Doc, no te No. creo nada, pero absolutamente nada. Dos copas de champán y Pero Doc, y te pará, tengo Doc, perreando esto como un trae, campeón. porque el perreo trae mucho, ¿cómo se llama esa lesión en la columna, doctor? Esto, acá En la podés rodilla, estar no vos. podés pararte. Ahí podés estar vos en la Universidad del Perreo. Vos Dale. te, favoreces, vos te favoreces del perreo, porque te van todos después chomo goma a pedirte medicación. Pará, ¿qué pasa ustedes que son mujeres feministas, empoderadas con los contenidos de la universidad, los contenidos de las canciones? Los contenidos de las reggaetón. canciones, ¿Las la verdad, dejan pasar? no. ¿Las Sí, dejan las dejo pasar? pasar cuando estoy en una fiesta. ¿Las Sí, dejan pasar? realmente sí, las dejo pasar cuando estoy en una fiesta. No me agradan del todo. De hecho, recuerdo perfectamente cuando Lali y Thalía sacaron aquella canción donde decían es lindo pero bruto. Se generó un escándalo terrible porque ellas decían de un hombre que tenía buen cuerpo y demás, pero que era un bruto y por eso no les gustaba. Bien. Y fue un lío terrible y fue muy interesante para dar
esta discusión. Sin embargo, no, las letras la verdad me parecen un Bien, horror. ¿es cierto esto, es verdad? ¿O es todo producto de tu No, imaginación? probablemente, probablemente debe estar a punto de anunciar un tema el reggaetonero Wisin. Claro, que se va a llevar a la universidad. Pero a mí no me del parece Perreo. mal la Universidad del Perreo. Vos la fundarías. Yo sí voy a dejar ganaron- letras y voy a ir a la licenciatura de la Universidad del ¿Un Perreo. honoris causa a Milei le darán? ¿Por Si qué no? perrea, ¿por qué no perrea? Le están dando mucho. Es más de rock and roll el presidente. Sí, no Tiene que poner- perrea. en vez de ponerse todas esas mantos, se ponen como unos collares de oro así y va a recibir el honoris causa. Nos vamos con No es muy elegante. con el indio que nos rescata al final cuando estamos cayendo la ladera. Por favor. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. Sigan en Radio Con Vos. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Ya llega el Everco con Pasaron Cosas. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Nos encontramos mañana al mediodía. Solo me falta saber Chau, gracias. la fecha y el lugar. Y allí iré cantando. Donde estés, en todos lados. Con Vos.